Un hombre durmió durante 200 años. Cuando despertó, descubrió que una mujer lo había estado esperando todo este tiempo. La mujer demonio afirmó que deseaba pagar una deuda de gratitud. Él estaba completamente desconcertado, pues en su memoria recordaba claramente haber asesinado al rey demonio. 200 años atrás, Abel se paró frente a todos y con cada gramo de su fuerza puso fin al reinado del rey demonio. El mundo se bañó en luz, pero sus ojos no contenían ni un solo rastro de calidez. Después, Roy, el héroe que había liderado a su grupo, fue a buscarlo. Roy le dijo que el mundo ahora estaba en paz y que por lo tanto ya no había necesidad de sus ojos de color ámbar. En este mundo, el color de los ojos revelaba la afinidad mágica de una persona. Los ojos rojos significaban el atributo de fuego, los azules el de agua, los verdes el de viento, y los suyos, un ámbar dorado capaz de abarcar todos los atributos. Esos ojos eran una marca de poder supremo, pero también guardaban un sorprendente parecido con los de la raza demoníaca. Roy explicó que, una vez establecida la paz, la humanidad inevitablemente se volvería contra sí misma. Cuando llegara ese momento, esos ojos solo serían vistos como un mal presagio. Le habían preparado una villa aislada en una isla, esperando que viviera allí sus días en una tranquila y anónima oscuridad. El corazón de Abel se hundió en un abismo, atravesado por una profunda sensación de traición. Años de luchar codo a codo y todo lo que había ganado fue traición y exilio. Al final, aceptó con calma. Desaparecería de su vista, pero nunca pondría un pie en esa hermosa jaula. Se dio la vuelta y se marchó, y aún así, no sentía odio hacia aquellos a quienes alguna vez llamó camaradas. Su odio estaba reservado para el mundo, un mundo que no tenía lugar para un par de ojos de color ámbar. Con el tiempo, se retiró a lo profundo de las montañas, dedicando toda su existencia a la investigación prohibida. Por primera vez en la historia de la civilización, hizo de la magia de reencarnación una realidad. Una sola gota de poción cayó sobre el ataúd, abriendo un pasaje hacia el futuro. Anhelaba viajar 200 años hacia el futuro. Creía que sería un mundo nuevo, uno que podría aceptar los ojos de color ámbar. Se recostó tranquilamente dentro del ataúd y dejó que su conciencia se hundiera en la larga oscuridad. Tiempo después, una oleada de poder abrió la tapa desde adentro. Se incorporó con dificultad e inmediatamente sintió algo extraño en su cuerpo. Sus extremidades eran pequeñas y delgadas, claramente el cuerpo de un niño. Después de tanto tiempo sin usarlo, su poder era momentáneamente difícil de controlar. Parecía que la reencarnación había tenido éxito. Este era el mundo 200 años en el futuro. Su alma había tomado residencia en el recipiente de la forma de un niño pequeño. Después de 200 años, nadie recordaría cómo era de todos modos. Justo en ese momento, una presencia débil pero inconfundible lo puso en alerta inmediata. Era el aura de la raza demoníaca, acercándose lentamente a la cueva. Pasos ligeros, quizás una mujer. ¿Cómo lograría pasar la barrera? ¿Realmente se había deteriorado tanto la barrera en 200 años? Con este cuerpo no estaba seguro de cuánto poder podría manejar realmente. La puerta se abrió solo una rendija. Este fugaz momento era su única oportunidad. Reunió su magia decidido a atacar primero con todo lo que tenía. La luz se concentró en su palma, pero se congeló en el instante en que estaba a punto de liberarla. Contuvo a la fuerza el hechizo que casi se le escapa. En la puerta había una joven esbelta. Su rostro estaba lleno de asombro, no de ámbar. Sus ojos eran de un azul claro como el agua. ¿Una humana? ¿Cómo pudo haber atravesado la barrera para llegar aquí? La cesta en las manos de la mujer cayó al suelo con un golpe sordo. Ella se desplomó de rodillas. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, corriendo por sus hermosas mejillas. Dijo que había estado esperando este día todo el tiempo. Abel estaba completamente atónito. No recordaba a la mujer que estaba frente a él, pero al verla secarse las lágrimas, una súbita revelación lo golpeó. 200 años atrás, se había apiadado de una joven demonio. Todavía podía oír las furiosas protestas de sus compañeros resonando en sus oídos, pero aún así la había protegido. En aquel entonces, se había secado las lágrimas exactamente de la misma manera. No pudo evitar notar que su naturaleza llorona no había cambiado en absoluto, así que esa pequeña niña demonio había crecido después de todo. Pronunció el nombre que casi había olvidado, Lilith. Nuevas lágrimas rodaron por su rostro, pero sonrió, confirmando que en verdad era Lilith. Dijo que había pasado más de 100 años buscándolo para devolverle la amabilidad que le había mostrado. Solo después de finalmente saber la ubicación de su lugar de reencarnación, había venido por fin. Cuando ella se puso de pie, Abel se dio cuenta de que solo le llegaba al pecho. Sonrió con amargura, dándose cuenta de lo mucho que se había debilitado su barrera, pero lo que más le preocupaba era esto. Sus ojos ya no eran del color ámbar que recordaba. Ese había sido una vez el color de su alma. ¿Realmente había logrado abandonarlo? Lilith no ofreció ninguna explicación.
En cambio, se llevó las manos a los ojos y se quitó el disfraz. Dos delgados discos azules, y habían cambiado por completo el color de sus ojos. Sus ojos de color ámbar fueron restaurados. Sostuvo esas dos lentillas de colores. Abel se quedó sin palabras. Una oleada de emociones complejas surgió dentro de él. En el pasado, innumerables vidas habían sido consumidas por la guerra por el color de sus ojos. Tanta sangre se había derramado, todo por algo que dos delgados discos podían resolver ahora. Lilith le envolvió una cálida bufanda, sacándolo de sus pensamientos. Había preparado una casa cercana y tenía la intención de llevárselo de esta caverna helada. Al salir de la cueva, un viento gélido azotó sus rostros. Contempló la aldea lejana. Solo podía imaginar cuánto tiempo había estado esperando este día. El nuevo hogar estaba lleno de cosas que nunca antes había visto. La bombilla brillante en particular lo llenó de curiosidad, pero el estudio privado reconfortó aún más su corazón. Lilith sabía que leer era su mayor pasión, y también era la forma más rápida de entender esta nueva era. Le agradeció sinceramente. Después de todo, 200 años atrás, los libros habían sido extraordinariamente preciosos y raros. Se sumergió en el mar de libros, tratando de darle sentido a este nuevo mundo desconocido. Según los textos, la mayor parte de la energía en esta era se derivaba de piedras mágicas. El procesamiento de piedras mágicas había impulsado un salto explosivo en la civilización. Incluso las bombillas funcionaban con la energía de las piedras mágicas. Imaginó que los magos de esta era debían tener las cosas bastante fáciles. Siguió leyendo, pero su sonrisa se desvaneció lentamente. Lo que revelaban los libros lo dejó atónito. El nivel general de la magia se había deteriorado gravemente. Los que ahora eran aclamados como hechizos poderosos eran del tipo que todo niño conocía en su tiempo. Peor aún, los libros documentaban abiertamente runas de hechizos plagadas de errores. Practicar con estos métodos solo conduciría al fracaso, o peor aún, a una explosión. Este mundo del futuro había dado saltos agigantados en tecnología, pero la magia había caído en una triste decadencia. Justo entonces, un sonido vino de fuera de la puerta. No era el de Lilith. La presencia era desconocida, y Lilith no estaba por ningún lado. La puerta se abrió de golpe. Un niño pequeño con la nariz mocosa asomó la cabeza. Con una sonrisa, el niño preguntó si era el hermano pequeño de Lilith. Abel estaba desconcertado. ¿De qué demonios estaba hablando este niño? El niño, que se hacía llamar Ted, declaró con gran arrogancia que pretendía tomar a Abel como su subordinado. Abel sintió una oleada de resignación impotente. A juzgar por su fina ropa, el niño era claramente de cuna noble. Con calma declinó el supuesto honor, pero el niño empezó a molestar y a quejarse, insistiendo ruidosa y persistentemente en que Abel no tenía más remedio que aceptar. Llevado al límite, Abel decidió ahuyentar al niño de la forma más directa posible. Le advirtió al niño que no se metiera con él, y deliberadamente le dejó ver claramente el color de sus ojos. El niño, en efecto, se sorprendió. Abel pensó que su plan había funcionado, pero Ted soltó una estruendosa carcajada. Gritó emocionado que era la primera vez que veía los legendarios ojos de color ámbar. Abel no podía entender por qué el niño no tenía miedo. Justo en ese momento, un niño mayor se acercó corriendo para detener a su hermano pequeño. Era el hermano mayor de Ted, Buzz, quien regañó a Ted por irrumpir en la casa de otra persona. Pero Ted no podía esperar para señalar a Abel, ansioso por compartir su descubrimiento. Al ver los ojos ámbar de Abel, Buzz pareció entender. Mencionó que Lilith había hablado muy bien del notable talento de su hermano, pero sus palabras transmitían una decepción apenas disimulada al ver la realidad por sí mismo. Ted se inclinó para explicar que esos ojos ámbar como de pollito significaban una completa incapacidad para adaptarse a la magia de cualquier atributo. Abel estaba interiormente atónito. Esto era todo lo contrario a lo que él conocía. Los ojos de color ámbar requerían un entrenamiento agotador para liberar todo su potencial. Pero una vez dominados, podían controlar la poderosa magia de todos los atributos. En el pasado, ese poder había atraído la envidia. Sin embargo, también imponía una profunda reverencia. Buzz regañó a su hermano por hablar tan duramente, pero luego añadió sus propias palabras. Comentó que hoy en día se podía vivir una vida perfectamente feliz sin nada de magia, e insinuó que Abel sería cuidado de una manera acorde a su posición. Abel estaba interiormente horrorizado. Lo estaban tratando como a alguien completamente inútil. Buzz instó a su hermano a que se fuera a casa a practicar su magia. Antes de irse, Ted no pudo resistir una última mirada para burlarse de los ojos de pollito de Abel. Abel se quedó mirando la puerta mientras se cerraba de golpe y sintió cómo le invadía una oleada de absurda impotencia. En ese momento, comprendió de repente la historia que acababa de leer. El mundo había estado en paz durante un siglo. La raza de los demonios se había desvanecido en una leyenda lejana. Los ojos de color ámbar que una vez reflejaron los de los demonios, naturalmente ya no inspiraban miedo. En una era pacífica donde el nivel general de la magia había decaído, unos ojos cuyo valor solo se revelaba tras años de duro entrenamiento se habían convertido en el hazmerreír. De ser perseguido en el pasado a ser ridiculizado en el presente, la vida sencilla y ordinaria que anhelaba parecía estar para siempre fuera de su alcance.
Justo entonces, Lilith regresó, sacándolo de sus pensamientos. Al ver lo que llevaba puesto, Abel comprendió su ocupación de un vistazo. Lilith dio un ligero giro y preguntó si le quedaba bien. Abel sintió un ligero calor subir a sus mejillas y respondió honestamente que sí. Ahora su confusión también estaba resuelta. Entendió por qué tenía que ocultar esos ojos de color ámbar. En 200 años, el estatus de los ojos de color ámbar se había invertido por completo. La expresión de Lilith se volvió apesadumbrada. Habló de cómo la raza de los demonios había decaído durante esos 200 años. Desde que el rey demonio fue derrotado por los héroes, los restos de la raza demoníaca fueron perseguidos y aniquilados por los humanos, y el nivel de los magos también se desplomó visiblemente. Él retomó sus palabras, lamentando que incluso la verdad del poder oculto en los ojos de color ámbar había sido olvidada. Entonces le preguntó algo, de repente, si como miembro de la raza demoníaca, albergaba odio hacia los humanos y hacia él. Lilith solo esbozó una sonrisa amable y negó suavemente con la cabeza. Recordó cómo él se había volcado en protegerla cuando era pequeña, vagando por todas partes con ella a cuestas. No solo le había enseñado magia, sino también a sobrevivir entre los humanos. Se puso de pie y, con una resolución silenciosa pero inquebrantable, expresó los sentimientos que había ocultado durante mucho tiempo. Confesó que desde hacía mucho tiempo, había estado profundamente enamorada de él. Entonces le hizo una petición. En el baño lleno de vapor, ella le limpió suavemente la espalda. Él señaló, un poco nervioso, lo que una escena como esta podría implicar. Ella solo se rió suavemente, diciendo que con su apariencia de niño, no estaba presentando un argumento muy convincente. Aún así, el solo hecho de ser vista como una mujer a sus ojos era más que suficiente para hacerla feliz. Esa noche, compartieron la misma cama. Era la primera vez en 200 años. La primera vez que había caído en un profundo sueño sin sueños. En las mañanas siguientes, él y ella desayunaban juntos. Durante el día se sumergía en los libros, absorbiendo el conocimiento de esta era. Pero cada tarde la paz era bruscamente interrumpida por un invitado no deseado. Ted, el hijo del noble, irrumpía exigiendo un compañero de juegos. No tenía tiempo para niños y se encontraba constantemente ideando formas de escapar. Un día fue directo a la ventana y lanzó un simple hechizo. Bajo la mirada atónita y boquiabierta de Ted, saltó ligeramente al tejado del vecino. No era ni una fracción de su antigua habilidad, pero fue más que suficiente para impresionar. El espíritu competitivo de Ted se encendió al instante. De hecho, intentó reunir su propia magia y saltar por la ventana. Su cuerpo se tambaleó inestablemente, apenas despegándose del suelo. Su magia se escapaba salvajemente y sin control. Abel pudo ver el problema de inmediato. Ese tipo de control nunca podría mantenerse. Efectivamente, la magia de Ted se agotó. Gritó y cayó rodando entre los arbustos de abajo. Abel saltó para ver cómo estaba, pero el avergonzado y furioso Ted se abalanzó de repente sobre él. Abel pisó ligeramente su espalda y la usó como trampolín para saltar a un lado. Ted se estrelló directamente contra la pared. Mirando al niño que se agarraba la nariz de dolor, Abel se encontró pensando que el crío aguantaba bien los golpes. Con 20 años de entrenamiento podría llegar a ser un mago decente. Ted se enfureció por esto, acusando a su subordinado de tener mucho descaro para hablarle de esa manera. Abel negó con calma ser el subordinado de nadie, pero entonces se le ocurrió una idea. Inmediatamente cambió de opinión, diciendo que después de todo estaría dispuesto a ser el subordinado de Ted. A Ted se le iluminó la cara de alegría, pero Abel dijo que había una condición. Pensó en la cálida bufanda que Lilith le había dado. Le dijo a Ted que si podía arrebatarle la bufanda antes del atardecer, lo reconocería gustosamente como su hermano mayor. A Ted le pareció fácil y aceptó de inmediato. Sin embargo, Abel tenía sus propios planes en mente. Ya que este joven noble iba a interrumpir su lectura todos los días de todos modos, bien podría usarlo como un excelente compañero de entrenamiento físico. Ted se lanzó a por él con ardiente determinación. Abel saltó al tejado. El movimiento avivó aún más el espíritu competitivo de Ted. Él también se lanzó en un salto y se estrelló torpemente contra la pared. Abel sonrió para sus adentros. La diferencia entre ellos dos era astronómica. Aún así, Ted lo intentó de nuevo y esta vez logró subir. Comenzó a perseguirlo en serio. Esto sorprendió un poco a Abel. Esta vez Ted no estaba usando magia de mejora. Confiaba únicamente en su propia habilidad física. Mientras Abel lo esquivaba, evaluó con calma a su perseguidor, de apariencia promedio, y no parecía especialmente agudo. Ni un rastro de presencia intelectual en él. Solo su resistencia y pura persistencia eran dignas de mención. Ted perdió el equilibrio en el tejado otra vez y cayó con fuerza. Exigió saber por qué Abel no estaba ni un poco cansado. Abel le preguntó deliberadamente si estaba buscando una excusa para rendirse. Como era de esperar, esas palabras hicieron que Ted volviera a la persecución. Pero para los ojos de Abel, sus movimientos eran dolorosamente lentos. Al final, Ted estaba completamente agotado, derrumbándose en el suelo. Aún así, el hecho de que hubiera aguantado 20 minutos era más de lo que Abel esperaba. Se dio la vuelta para regresar a su estudio, listo para poner fin a esta farsa.
Pero al pasar por la ventana, vislumbró inesperadamente a Lilith. Estaba dentro, hablando con el joven amo Boss. Abel lanzó discretamente un hechizo para agudizar su oído. Escuchó a Lilith declinar educada pero firmemente lo que Boss le había propuesto. Boss estalló en cólera al instante, gritándole qué podría encontrarle de malo. Parecía que un joven amo noble con un orgullo tan frágil era previsiblemente el tipo de persona que peor soportaba el rechazo de una mujer. Pero Lilith explicó en voz baja que su negativa no tenía nada que ver con la insatisfacción. Era simplemente porque su corazón ya le pertenecía a otra persona. Esas palabras hicieron que incluso Abel, que escuchaba a escondidas desde fuera, se quedara helado por un momento. Boss apretó los dientes. Le preguntó si esa persona era su hermano Abel. Lilith guardó silencio por un momento. Luego, con una sonrisa, admitió que sí. Abel estaba completamente atónito. Una tormenta de emociones crecía en su interior. Boss temblaba de rabia lanzándole insultos, llamándola desvergonzada por haberse enamorado de su propio hermano. Ante la palabra desvergonzada, la mirada de Abel se volvió gélida. Después de todo, él no era para nada el hermano de Lilith. Pero la tapadera de hermanos era el disfraz más conveniente que tenían por ahora. Las feas palabras de Boss eran ciertamente desagradables de oír, pero acababa de ser rechazado de plano. Ese estado lamentable hizo que Abel decidiera mirar para otro lado. Desde ese día, Ted se convirtió en una pequeña sombra constante que seguía a Abel. Jugar con el joven noble se había convertido de alguna manera en una parte fija de su rutina diaria. Tras unos días de observación, Abel notó algo. Aunque Ted tenía ojos ardientes adecuados para la magia de atributo fuego, carecía del razonamiento complejo necesario para los hechizos elementales de alto nivel. Ese talento instintivo para leer y construir runas en un instante claramente no lo tenía. Sin embargo, Abel también descubrió en él un tipo diferente de talento. En lo que respecta a la magia de mejora física, Ted tenía una notable intuición y aptitud natural. Este tipo de magia, que no requería depender de la lógica, podría ser perfecta para él. Ted se lanzó de nuevo hacia él, rebosante de emoción. Abel notó que en solo unos días, el chico había progresado de forma tangible. En ese momento, Boss los vio por la ventana, con la mirada fija en las dos figuras del tejado. Abel desvió sin esfuerzo la mano de Ted, comentando despreocupadamente que sus movimientos eran demasiado lentos. Ted rodó por el tejado, deslizándose por la nieve una buena distancia. Se puso en pie de un salto con la frustración reflejada en su rostro, pero su pie resbaló y perdió el equilibrio por completo. Gritó mientras caía por el borde y se golpeaba con fuerza contra el suelo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ted al instante. Abel saltó de inmediato, evaluó la situación y sospechó que tenía una fractura. Comenzó a lanzar magia curativa. Pero en ese momento, Boss se abalanzó rugiendo. Empujó a Abel con todas sus fuerzas. Se arrodilló junto a su hermano, declarando que él mismo realizaría la magia de recuperación. Abel estaba un poco sorprendido. ¿Podía alguien sin ojos grises realizar magia curativa? Pero la luz mágica verde que se elevaba en las manos de Boss agudizó la mirada de Abel. En apariencia parecía bastante convincente, pero los gritos de dolor de Ted se hacían cada vez más fuertes. Abel sintió de inmediato que algo andaba muy mal. La curación ósea adecuada era como construir con bloques. Siempre se empieza por las grandes piezas de la base. Pero Boss estaba haciendo lo contrario, forzando piezas grandes sobre las pequeñas. No era más que una ilusión superficial de reparación. La estructura interna era un completo desastre. Tal unión tendría consecuencias catastróficas. Abel gritó con urgencia que un médico debía tratarlo de inmediato, pero Boss le respondió rugiendo de furia. Un plebeyo no estaba en posición de darle órdenes. Acusó a Abel de ser el responsable de la caída de Ted y señaló que Ted era un noble, el honorable segundo hijo de la familia Langberg. Le lanzó insultos repetidamente a Abel, llamándolo basura de provincia con ojos inferiores. Declaró que nunca perdonaría a nadie que dañara la dignidad de su nombre noble. Desenvainó su larga espada y Boss lo retó a un duelo. Abel se quedó helado, invadido por una cansada resignación porque Ted seguía en el suelo gimiendo de agonía. Un duelo en este momento no era la acción más sabia. Pero el alboroto había atraído a curiosos, lo que dificultaba aún más la situación. No tuvo más remedio que aceptar el desafío. Boss anunció las reglas y magnánimamente le ofreció una desventaja. Abel rechazó su generosidad. Solo quería acabar con esto rápidamente. Esa indiferencia despectiva fue la gota que colmó la paciencia de Boss. Soltó un grito furioso y desató su preciada técnica de remate. Un hechizo llamado Cuchilla de Viento rasgó el aire con una fuerza tremenda. Abel se apartó sin esfuerzo. El ataque partió limpiamente en dos el gran árbol que tenía detrás. Evaluó en silencio. La potencia era bastante decente, pero la velocidad de lanzamiento era excepcionalmente rápida. En el pasado, ese tipo de velocidad había estado al alcance de casi nadie más que él. Sin embargo, el oponente que tenía delante claramente no poseía ese nivel de habilidad. La respuesta tenía que estar en esa espada de diseño peculiar. Boss se burló triunfante, preguntándole si nunca antes había visto una herramienta mágica. Presumía del poder de la espada, afirmando que podía ayudar a construir hechizos. Luego blandió la espada de nuevo, lanzando otro feroz asalto.
Esta vez, Abel vislumbró las runas en la hoja. Todo encajó de repente. Buzz saltó por los aires con la intención de abrumarlo con pura fuerza. Abel solo sintió una abrumadora sensación de cansancio. Con un movimiento casual, neutralizó el feroz ataque con su mano desnuda. Buzz estaba visiblemente atónito. Abel comprendió ahora que las herramientas mágicas eran la verdadera causa del declive de los magos. Una dependencia excesiva de dispositivos externos convenientes había despojado a la gente de la capacidad de pensar por sí misma. Decidió poner fin a esta farsa y mostrarle a este hombre cómo era el verdadero poder. Concentró su poder y el mismo corte de viento tomó forma en sus manos, pero su escala y fuerza estaban a mundos de distancia de lo anterior. La devastadora tormenta de viento no le dejó a Buzz a dónde huir. Salió volando, estrellándose contra el suelo en un montón. Y eso que Abel ya se estaba conteniendo. Buzz todavía se negaba a admitir la derrota, escupiendo amargos insultos. Justo entonces, un destello de una falda apareció sin previo aviso ante él. Lilith, sin previo aviso, lanzó una patada que impactó directamente en su cara. Buzz salió volando una vez más. La voz de Lilith era tan fría como el hielo. Dijo lentamente que podía dejar que los insultos hacia ella le entraran por un oído y le salieran por el otro, pero no toleraría que nadie siguiera insultando al señor Abel. Lo miró desde arriba con los ojos llenos de una fría advertencia. Buzz estaba muerto de miedo por la repentina ferocidad. Abel no tuvo más remedio que llamarla para detener a Lilith. El médico declaró que Ted necesitaría descansar durante medio año. El corazón de Abel se hundió hasta los pies. Para un chico tan enérgico como Ted, eso no era menos que un encarcelamiento. De pie fuera de la ventana, Abel escuchaba el diagnóstico con el ceño profundamente fruncido. 6 meses era demasiado tiempo. Después de que Ted se durmiera, un círculo mágico de teletransportación apareció sin hacer ruido. Abel apareció decidido a intervenir de una manera más directa. Originalmente tenía la intención de probar los estándares médicos de esta era, pero ahora abandonó esa idea. La magia se acumuló en sus manos, envolviendo las heridas de Ted. Primero borró todo rastro de la magia de Buzz. Luego, usando una técnica mucho más refinada, unió los huesos y aceleró la curación. Durante todo el proceso, Ted yacía pacíficamente sumido en el sueño. Al mirar su rostro dormido, Abel sintió que una profunda ola de culpa lo invadía. Antes de irse susurró suavemente: «Lo siento». A la mañana siguiente, Abel abrió la puerta y encontró a Buzz allí de pie con la cabeza rapada. Casi no lo reconoció, y pronunció su nombre con vacilación. Inmediatamente este explotó como si lo hubieran pisado montando en cólera, pero al segundo siguiente recibió un fuerte puñetazo en la nuca. Era su padre, Iván. Se arrodilló y se disculpó por el comportamiento necio de su hijo. Buzz no podía entender por qué su padre se inclinaba ante un simple plebeyo. No era más que el hermano pequeño de su sirvienta. Esas palabras le valieron otro puñetazo de su padre. Iván finalmente reveló la verdad. No era que su familia hubiera contratado a Lilith, sino todo lo contrario. Era la señorita Lilith quien había estado empleando a toda su familia todo este tiempo. Buzz se quedó clavado en el sitio. Toda su visión del mundo se hizo añicos, y Abel por fin lo entendió. La pregunta que lo había desconcertado durante mucho tiempo finalmente fue respondida. Se había preguntado durante mucho tiempo por qué Lilith, un demonio de alto rango, mantenía un perfil tan bajo. Resultó ser la sabiduría de supervivencia de la raza demoníaca que vive en la sociedad humana. Exteriormente, interpretar el papel de un sirviente obediente mientras, en silencio y hábilmente, aprovechan el poder de la nobleza entre bastidores. Después de eso, Buzz desapareció del pueblo. Se decía que se había ido a estudiar a una academia de magia de élite. Iván llamó a Ted y le contó sobre el pasado. Cuando Iván era joven, fue atacado por un monstruo en el bosque. Fue Lilith quien apareció como un ser divino y le salvó la vida. Después, ella lo había apoyado de muchas maneras y le enseñó los conocimientos de la magia. Fuera cual fuera su relación formal, ella era la benefactora y vecina que él respetaba profundamente. Le dijo a Ted que se llevara bien con ese par de hermanos. Ted asintió con una sonrisa. Hacía mucho que consideraba a Abel su mejor amigo. Esa tarde, Ted se coló en el estudio de Abel como de costumbre, pero esta vez lo llamó maestro con una sonrisa radiante. Abel se giró con un suspiro, preguntándose qué plan había tramado el chico esta vez. Pasaron 2 años entre disputas y risas. Fue uno de los raros periodos de ocio en su larga vida. Abel se fue familiarizando gradualmente con este mundo 200 años en el futuro, y Ted también había dejado atrás su infantilismo. Su magia había progresado con una velocidad notable. Ahora podía lanzar magia de fuego con verdadera habilidad, y el poder que tenía no era para tomarlo a la ligera. Abel lo observaba con una sonrisa de genuina aprobación. Entonces Ted lo invitó a hacer el examen de ingreso con él mañana. La invitación hizo que Abel se detuviera. Fue a preguntarle a Lilith por qué alguien que ya había estado en la cima hace 200 años necesitaría ir a la escuela ahora. Pero Lilith le respondió de inmediato. Si no asistía a la academia, ¿cómo pensaba ganarse la vida? Dijo que se convertiría en un aventurero, como antes. Pero Lilith le informó que la profesión de aventurero había sido abolida hacía ya 10 años. En tiempos de paz, era una profesión sin propósito. Señaló que si quería trabajar en cualquier campo relacionado con la magia, la educación formal era imprescindible.
Luego añadió con una sonrisa burlona, si de verdad quería pasar sus días como su mantenido. Esas palabras finalmente lo hicieron ceder y aceptar hacer el examen. Al día siguiente, Ted lo guió con entusiasmo a través de las puertas de la academia de magia más importante del reino. Más allá de las grandes puertas, los susurros y las miradas de desprecio los seguían como sombras. Los estudiantes ya inscritos detrás de ellos hablaban de sus ojos inferiores sin siquiera molestarse en bajar la voz. Se burlaban de lo bajo que había caído la academia al permitir que alguien como él se presentara al examen de ingreso. Abel pensó que el carácter de estos niños nobles era notablemente pobre, pero Ted a su lado ya estaba que echaba humo, defendiéndolo furiosamente. Justo en ese momento, una voz femenina clara y cortante resonó y los silenció. Los acusó de unirse para calumniar a alguien a sus espaldas, un comportamiento totalmente impropio de nobles. Abel se dio la vuelta y vio un escudo familiar brillando en el pecho de la chica. Tenía la sensación de haber visto ese emblema en algún lugar antes. Los instigadores exigieron arrogantemente saber quién era ella, y la chica mantuvo la cabeza alta mientras se presentaba. Su nombre era Alisa, y su objetivo era convertirse en una gran maga cuyo nombre resonaría en la historia. Un enfrentamiento parecía inevitable. Los otros querían darle una lección a esta presuntuosa candidata. Alisa simplemente retrocedió en silencio, y luego una espada brilló. La afilada punta de su espada apuntaba directamente hacia ellos, con un movimiento limpio y rápido. Abel notó para sus adentros que su habilidad con la espada era bastante impresionante. Alisa les dijo fríamente que se largaran de su vista. Los instigadores se retiraron avergonzados, lanzando una amenaza para guardar las apariencias mientras se iban. Abel sintió que debía agradecérselo, así que la llamó para detenerla. Alisa no se detuvo, así que él extendió la mano para retenerla, pero ella le apartó la mano de un manotazo brusco. Alisa le espetó a Abel que él era un simple plebeyo y no tenía derecho a tocarla. Dejó claro que simplemente despreciaba a la gente que hablaba a espaldas de los demás. No estaba allí para ayudar a un plebeyo. Se dio la vuelta y se marchó, afirmando que solo le interesaba la gente con verdadera fuerza. Ted se enfureció una vez más por su arrogancia. Le gritó que no tenía ni idea de lo que era la verdadera fuerza. Abel, sin embargo, observó su figura alejarse con la persistente sensación de que había visto esa cara en alguna parte antes. A continuación, vino la parte escrita del examen de ingreso. Para Abel, el examen escrito fue ridículamente fácil hasta la última asignatura, Ingeniería Mágica, donde la dificultad se disparó de repente. Esa última pregunta estaba claramente diseñada para evitar que nadie obtuviera una puntuación perfecta. Pensó por un momento, y una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Qué coincidencia tan ridículamente apropiada, porque la persona que había derivado ese teorema no era otro que él mismo 200 años atrás. Cuando concluyó el examen escrito, llevaron a todos a un campo abierto. Lo que les esperaba a continuación era una prueba de habilidades prácticas en el uso de herramientas mágicas. La mesa estaba cubierta con herramientas mágicas de todo tipo. El examinador instruyó a los candidatos que eligieran según el color de sus ojos. Abel no tenía expectativas. Era poco probable que hubiera algo aquí preparado para los ojos ámbar. Con calma tomó una espada roja de una mano como sustituto. El examinador anunció que los objetivos estaban hechos de materia negra que absorbía magia. Los candidatos eran libres de desatar su magia a su antojo. Ted fue el primero en levantar la mano con entusiasmo, pidiendo ir antes que todos los demás. Abel no pudo evitar sentir una punzada de preocupación por él. Todos los reunidos aquí pertenecían a la élite. Temía que el nivel mediocre de Ted lo convirtiera en el hazmerreír de la multitud. Ted se preparó con todo lo que tenía y gritó mientras lanzaba una bola de fuego, pero la magia que salió fue apenas un destello. Abel sintió una oleada de frustración y decepción, tan torpe como siempre. La débil explosión de magia golpeó el centro del objetivo y se desvaneció sin dejar rastro. Sin embargo, todo el lugar estalló en una oleada de conmoción. Abel supuso que era ridículo. Pero para su sorpresa, el examinador gritó con genuina admiración, declarando que Ted era un talento excepcional. Los otros candidatos parecían desanimados, quejándose de la presión de seguir a alguien tan fuerte. Abel no podía creerlo. Este nivel era realmente considerado impresionante aquí. Los candidatos que siguieron confirmaron su sospecha. Su magia era aún más débil, como una torpe actuación de un concurso de talentos. El objetivo no sufrió más que unos pocos arañazos. Cuando llegó su turno, el tono del examinador denotaba una nota de vacilante preocupación. Abel sintió una familiar oleada de resignación. El examinador claramente lo había subestimado por sus ojos ámbar, pero Ted le dio una entusiasta palmada en el hombro, instándolo a mostrarles a todos de lo que estaba hecho. Esa confianza total e incondicional envió un calor que floreció en el pecho de Abel. Recogió la herramienta mágica y se colocó en la posición de salida. Innumerables ojos espectadores se clavaron en su espalda, mezclados con susurros. Se burlaban de su lenta construcción de hechizos, propia de alguien con ojos inferiores. Abel los ignoró, absorto y pensando en una combinación elegante. Ya que el objetivo estaba hecho de materia oscura, bien podría ir a lo grande. Activó su hechizo, bola de fuego, división tipo 2. Una oleada torrencial de magia estalló, disparándose hacia el cielo.
Todos se quedaron boquiabiertos, atónitos por la enorme escala de aquello. Abel pensó para sí mismo, esto era más que simplemente grande. La esfera de magia se elevó alto en el aire, y luego cayó estrepitosamente como un fuego artificial. Mientras los espectadores miraban con incredulidad, el objetivo fue completamente engullido. Cuando el humo se disipó, todo lo que quedaba era un cráter aterrador en el suelo. Toda la sala de examen quedó en un silencio sepulcral, y luego estalló en un alboroto mucho más fuerte que antes. Ted saltó en el aire con entusiasmo, vitoreando a pleno pulmón. Abel estaba seguro de que acababa de deshacerse de algunos de esos prejuicios tan arraigados. En otra sala de examen, Alyssa desató su tajo de fuego con un golpe atronador. El golpe llevaba un poder considerable, suficiente para agrietar la superficie del objetivo negro. El examinador apenas podía ocultar su sorpresa, y exclamaciones ahogadas recorrieron la multitud. Sin embargo, la propia Alyssa no sentía más que un aburrimiento absoluto de que esta supuesta academia de élite se alterara por algo de este nivel. Justo en ese momento, un examinador de la sala contigua llegó corriendo de repente. Alyssa agudizó silenciosamente su oído y captó fragmentos de la conversación. Las palabras clave eran candidato de ojos ámbar, y el objetivo fue destruido. Su corazón dio un vuelco. Inmediatamente pensó en la persona que había encontrado esa mañana. Una sonrisa de genuina emoción finalmente se dibujó en la comisura de sus labios. Las cosas por fin se estaban poniendo interesantes. Después del examen, Abel fue calificado como clase A. Ted también recibió la clase A y apenas podía contener su aire de suficiencia. Los dos se dirigieron a la sala de espera reservada para los candidatos de clase A. La sala estaba escasamente poblada, pero en el momento en que entraron, todos los ojos se posaron en ellos. Todas las miradas se clavaron en el color ámbar de los ojos de Abel. Conversaciones susurradas recorrieron la sala, todas especulando sobre el rumor de que había destruido el objetivo. Una voz familiar se alzó cerca. Alyssa se acercó directamente. Preguntó directamente si la historia sobre el objetivo destruido era cierta. Le presionó sobre cómo se había construido el hechizo, sospechando que se había entrenado con un maestro famoso. Al ver que Abel permanecía en silencio, declaró que encontraría la respuesta por sí misma en la siguiente prueba. La examinadora Fidia apareció en el momento justo, anunciando las reglas para la evaluación final. El formato era un duelo simulado, simple y directo. Dos candidatos se enfrentarían, y el que viera su defensa rota primero sería el perdedor. Los oponentes serían emparejados según su rendimiento en las rondas anteriores. El resultado no fue una sorpresa. La oponente de Abel era Alyssa. En la plataforma de duelo, Alyssa desenvainó su espada con un movimiento fluido, diciéndole que sacara su arma. Abel respondió que no tenía la costumbre de depender de herramientas mágicas en una pelea. Alyssa se rió, llamándolo anticuado. Sin dudarlo, cargó, blandiendo su espada con una ferocidad vertiginosa. Abel reconoció en silencio que sus habilidades eran impresionantes para los estándares de esta era. No se movió, pero en el momento en que la espada estaba a punto de hacer contacto, desapareció. En un instante, había aparecido detrás de Alyssa con una compostura sin esfuerzo. Alyssa se giró en estado de shock, pero el espíritu de lucha en sus ojos ardía aún más feroz que antes. Reunió su magia de nuevo, y llamas más intensas que nunca ardieron a lo largo de su espada. Un segundo tajo de fuego salió rugiendo con una fuerza aún mayor. Esta vez Abel no tenía intención de simplemente esquivarlo. Con un movimiento de su mano, construyó el mismo hechizo de elemento fuego. Pero la magia detrás de él era mucho más rica y violenta. Alyssa no había anticipado esto en absoluto. Se encontró completamente perdida sobre cómo contrarrestarlo, su mente se quedó en blanco. Al segundo siguiente, las dos fuerzas de la magia chocaron en el aire con un estruendo atronador. Una explosión de luz cegadora se expandió hacia afuera, devorándolo todo. Cuando el estruendo se desvaneció, el humo se elevó y un cráter aterrador se había formado en el suelo. Abel extendió sus sentidos, pero no pudo detectar rastro de su oponente. Un destello de arrepentimiento lo atravesó, preocupado de que pudiera haber ido demasiado lejos. Entonces, una fuerte ráfaga de viento descendió gritando directamente desde arriba. Alyssa cayó en picada desde el cielo como un meteorito, lanzando un ataque sorpresa. Había usado una técnica para ocultar su presencia. ¡Qué lástima! Su oponente era yo. La magia tomó forma en sus manos en un instante. 12 bolas de fuego ardientes se lanzaron simultáneamente, chillando por el aire. Los ojos de Alyssa se abrieron de par en par. Su mente se inundó de conmoción. ¿Esa velocidad de lanzamiento? ¿Y podía controlar 12 a la vez? Finalmente lo entendió. Este hombre era aterradoramente fuerte. Una cadena de explosiones envió un pilar de fuego rugiendo hacia el cielo, cuya fuerza dejó a la multitud sin aliento. Los espectadores murmuraban entre ellos que la diferencia entre ambos era dolorosamente obvia. Cuando el humo finalmente se disipó, Alyssa estaba sobre una rodilla, pero el espíritu de lucha en sus ojos no se había extinguido. Si acaso, ardía aún más. Un leve rastro de sorpresa también cruzó la mente de Abel. El examinador anunció que su hechizo defensivo había sido roto y que el combate había terminado. Pero Alyssa apretó los dientes y se opuso. Aún no había terminado. Exigió que el duelo continuara.
Abel no pudo evitar sonreír, admirando genuinamente esa obstinada negativa a rendirse. Alisa clavó su espada en el suelo y se enderezó, haciendo una declaración a todos los que miraban. Iba a demostrar a cada una de las personas aquí presentes que era más fuerte que todos ellos. Abel borró su sonrisa y expresó la pregunta en su mente. En una época de paz como esta, ¿por qué seguía tan obsesionada con volverse más fuerte? Esto no se parecía en nada al pasado devastado por la guerra. En estos días, incluso aquellos sin poder deberían ser capaces de encontrar la felicidad. Alisa respondió con convicción. La paz no era más que una ilusión. Incluso con el tratado de paz en vigor, no era garantía de permanencia. Nadie podía prometer que no se alzaría otro rey demonio, y las naciones vecinas nunca habían dejado de reforzar sus ejércitos. Se negaba a hundirse en la cómoda ilusión de una paz que podría hacerse añicos en cualquier momento. Por eso tenía que volverse fuerte, lo suficientemente fuerte como para protegerlo todo. Y entonces, iba a restaurar la familia que la había criado. Esa frase le dio a Abel la sensación de algo importante. Pero antes de que pudiera pensar en ello, Alisa desató lo último de su magia. Llamas abrasadoras la envolvieron por completo. Todas las personas presentes se quedaron sin palabras. Gritó el nombre de un hechizo prohibido. La llama se elevó y se transformó en un par de alas enormes. Con un grito agudo se lanzó al cielo, elevada por el fuego. La multitud gritó incrédula ante la impresionante vista que tenían delante. Alisa extendió sus alas en lo alto del cielo como una diosa de la llama. Desde las gradas se oyó un grito de asombro. La magia de vuelo era real. Abel lo entendió. Esto requería un control simultáneo y preciso sobre múltiples atributos. Incluso hace 200 años, solo unos pocos habían podido dominar esta técnica. Esta no era una habilidad que pudiera lograrse en un corto periodo de tiempo. Una figura familiar apareció en su memoria, un viejo camarada de hace mucho tiempo. No esperaba que una magia antigua se hubiera transmitido tan completamente intacta. Lo que su familia debió haber sacrificado e invertido en esto era inimaginable. Anunció que la exhibición había terminado, y que ahora era su turno. Un rayo de luz violeta salió disparado a una velocidad cegadora, apuntando directamente a Alisa en el cielo. Se preparó y lo resistió, pero sintió cómo los cimientos de su hechizo se desgarraban rápidamente. Al segundo siguiente, una ráfaga de luz abrasadora estalló justo detrás de ella. Esas magníficas alas de fuego se disolvieron en chispas dispersas en un instante. Gritó, y su cuerpo comenzó a caer en picada. Abel saltó y la atrapó en el aire. Sosteniéndola en sus brazos, preguntó en voz baja. La respuesta que ya sabía, si era descendiente de María, la heroína de la llama. La bajó al suelo a salvo, su tono con un toque de genuino aprecio. Le dijo que tenía verdadero talento y la animó a seguir haciéndose más fuerte. La voz del examinador resonó declarando a Abel el vencedor, y todo el estadio estalló. La multitud se abalanzó sobre él con vítores, tratándolo como a un nuevo héroe. Mientras Alisa estaba sola en la distancia, observando el clamor desde lejos, una feroz mezcla de vergüenza y furia la invadió al mismo tiempo. Levantó una mano para cubrir su rostro ardiente, incapaz de entender cómo había perdido de forma tan aplastante. Después del examen, los profesores bullían de emoción por los talentos destacados de este año. Colmaron de elogios a los tres, Ted, Alisa y Abel. Solo Emma Sen, la profesora que corregía los exámenes escritos, soltó una burla despectiva. Declaró claramente que solo había un verdadero genio, Abel y solo Abel. Los otros profesores estaban perplejos. Después de todo, solo era un plebeyo de ojos ambarinos. En términos de habilidad, Alisa no parecía ser menos impresionante. MSN negó con la cabeza con cansada exasperación y levantó la hoja de respuestas con la puntuación perfecta. Abel había resuelto el teorema definitivo, una teoría compleja que ni siquiera los investigadores experimentados habían podido descifrar. Todos los profesores de la sala se quedaron en silencio. En ese momento, el venerable director entró por la puerta. Preguntó qué tenía a la profesora tan animada. Emerson transmitió la noticia con una emoción apenas contenida. Había encontrado un genio sin igual, un estudiante llamado Abel. En el instante en que ese nombre llegó a los oídos del director, sus ojos se abrieron de par en par. Estaba tan abrumado por la conmoción que su dentadura postiza salió volando de su boca. Exigió urgentemente que Emerson repitiera el nombre. Cuando escuchó a Abel por segunda vez, todo dentro de él encajó. En lo profundo de la noche, la oficina del director se llenó de susurros atónitos y silenciosos. El nombre de Abel había hecho imposible dormir. Se acercó a una antigua estatua y reunió magia en sus manos. La magia fluyó hacia la espada que sostenía la estatua, y la habitación comenzó a temblar ligeramente. Una puerta oculta a una cámara secreta se reveló lentamente. Entró en una habitación repleta de textos antiguos. Fue directamente a un cajón y lo abrió. Dentro yacía una carta de considerable antigüedad, en silenciosa quietud. Bajo la influencia de la magia, el papel se desdobló. Era una nota final de su abuelo, una verdad escrita para los ojos de sus descendientes. La carta revelaba un secreto que había sido completamente borrado de la historia. La historia que el mundo celebraba de los 4 sabios que mataron al rey demonio era mentira. Con solo ellos 4, no habrían podido ni tocar un pelo de la cabeza del rey demonio.
Quien realmente derrotó al rey demonio fue un mago con ojos de ámbar. Su nombre era Abel. El director recordó las repetidas advertencias de su abuelo. Ese quinto sabio, simplemente por poseer ojos de ámbar que se asemejaban a los de la raza demoníaca, había sido perseguido. A pesar de tener un poder que podía sacudir los cielos, su nombre había sido borrado de los libros de historia. Pero, ¿cómo podría un ser humano haber sobrevivido 200 años? Decidió que tenía que examinar mucho más de cerca la verdadera fuerza de este joven. En un café de la capital después de los exámenes de ingreso, Abel estaba sentado solo tomando café. Ted irrumpió por la puerta precipitadamente, con la emoción escrita en todo su rostro. Agitó su carta de aceptación en el aire, pidiéndole a su maestro que adivinara el resultado. Abel apenas echó un vistazo e inmediatamente se dio cuenta de que ya la había visto. Descubierto su pequeño truco, Ted estaba profundamente insatisfecho, pero Abel de repente desvió la mirada hacia su asiento en la distancia. Preguntó directamente quién se escondía por allí. Una figura pelirroja no había hecho un buen trabajo para mantenerse oculta. Atrapada con las manos en la masa, no tuvo más remedio que saludar torpemente. Afirmó que fue un encuentro casual. Este era simplemente su lugar favorito para comer pastel. El ingenuo de Ted le creyó sin pensarlo 2 veces. Abel fue directo al grano y le preguntó para qué estaba realmente allí. Alisa se puso nerviosa de inmediato. Sus ojos se movían de un lado a otro. Tartamudeó y preguntó en qué clase lo habían puesto. Admitió que por mucho que odiara reconocerlo, parecía que había mucho que podía aprender de él. Abel consideró lo que ella buscaba, pero Ted a su lado no pudo contenerse y soltó la respuesta con gran satisfacción. Anunció felizmente que tanto él como su maestro habían sido asignados a la clase superior, la clase A. Al oír que era la clase A, los ojos de Alisa se iluminaron. Inmediatamente comenzó a tararear una alegre melodía y se fue de muy buen humor. Abel miró a Ted, genuinamente perplejo sobre por qué había venido ella. Justo en ese momento la puerta del café se abrió suavemente de nuevo. En el momento en que vieron quién era, tanto Ted como Abel se quedaron helados. Quien entraba por la puerta era Lilith, y llevaba el uniforme de una profesora de la academia. Le preguntaron qué hacía con ese atuendo. Lilith anunció con una sonrisa que a partir de hoy se había convertido oficialmente en profesora de la academia. Ted estaba tan atónito que apenas podía parpadear, incapaz de creer que tal coincidencia fuera posible. Pero Abel no se sorprendió en lo más mínimo, sabiendo que las habilidades de ella superaban con creces lo ordinario. Cualquier cosa que Lilith se propusiera, podía lograrla sin despeinarse. Lilith se inclinó cerca de su oído y prometió seguir ayudándolo en su nueva capacidad. En poco tiempo llegó el día antes de la ceremonia de ingreso. Ella personalmente los acompañó a los dos a los dormitorios de estudiantes. Durante los próximos 5 años, todos vivirían juntos en estos pabellones. Luego se disculpó para atender algunos asuntos. Después de que Abel le diera las gracias, él y Ted, cargados con una cantidad absurda de equipaje, se dirigieron al interior. En el salón común se encontraron con la profesora Fidia, que era la supervisora del dormitorio. Abel la reconoció como una de las examinadoras del examen de ingreso. Fidia también los reconoció y les entregó los uniformes oficiales de la academia. Les recordó que debían usarlos siempre que salieran del recinto. Abel tomó la bolsa e inmediatamente notó algo inusual en el uniforme. Señaló que se le había aplicado un cierto tipo de inscripción mágica. Fidia explicó que eran inscripciones antimagia y resistentes a las manchas. Abel preguntó quién las había aplicado, pero la respuesta que recibió fue vaga y evasiva. Después de recoger sus llaves, a los dos se les asignaron habitaciones contiguas, pero Abel no podía dejar de pensar en esa tosca inscripción del uniforme. Ted notó que algo andaba mal y preguntó qué pasaba. Abel explicó que el trabajo de inscripción en el uniforme estaba terriblemente hecho, un completo desperdicio de buen material. Decidió en el acto volver a aplicar las inscripciones él mismo, y comenzó por retocar primero el uniforme de Ted. En el momento en que Ted se lo puso, se sintió ligero como una pluma. Abel también estaba satisfecho con el resultado. Justo cuando estaba a punto de trabajar en su propio uniforme, Ted recogió todas sus maletas. Ted anunció que iba a llevar a cabo una diplomacia de bollos con su nuevo uniforme. Ted sacó una especialidad de su ciudad natal, los bollos bola de nieve. Le ofreció uno con entusiasmo a Abel para que lo probara. A Abel el sabor le pareció bastante normal y no pudo evitar preguntarse si realmente era una especialidad local. Pero Ted no le prestó atención y se fue con la plena ambición de compartirlos con sus vecinos. Se había fijado el objetivo de hacer 100 amigos en la academia, y con eso salió corriendo por la puerta. Abel pensó que con la personalidad de Ted podría llegar a suceder. Todo lo que quería para sí mismo era pasar cada día tranquilamente y graduarse sin problemas. Después de terminar los ajustes a su propio uniforme, le sobrevino una ola de cansancio. Decidió tomar una siesta por la tarde, pero justo en ese momento estallaron gritos afuera. Abrió la puerta y encontró a Ted rodeado por un grupo de estudiantes. La cara de Ted era un cuadro de confusión e inocencia. Abel sospechó que la diplomacia de bollos se había topado con algún tipo de problema. Uno de ellos le gritaba a Ted, exigiéndole saber si se estaba burlando de ellos.
Ted explicó apresuradamente que solo quería hacer amigos y que no tenía ninguna mala intención, pero otro le lanzó un insulto más desagradable, llamándolo especie invasora, y se burló diciendo que no serían amigos de algo que salió de una alcantarilla. Abel ya había oído suficiente. Sabía que se referían a un tipo de pez que destruye su ecosistema. Ted mantuvo su sonrisa y extendió el bollo que representaba su ciudad natal, pero la otra persona simplemente lo apartó de un manotazo. El bollo cayó al suelo y rodó por la tierra. La expresión de Ted se ensombreció en un instante. La ira creció dentro de Abel. Esta gente no tenía derecho a pisotear la buena voluntad de alguien de esta manera. Estaba a punto de dar un paso adelante, pero vio a Ted agacharse en silencio para recogerlo. Entonces otra figura se movió primero. Alisa intervino y recogió el bollo. Bajo la mirada atónita de todos los presentes, tranquilamente le dio un mordisco y le dio una puntuación de 70. El grupo se rió de inmediato, burlándose de ella por no tener clase, al recoger comida del suelo. Esas palabras encendieron por completo la furia de Alisa. Abel pensó, esto no es bueno. Ted podría dejarlo pasar, pero Alisa absolutamente no lo haría. Dio un paso adelante con decisión y le dijo a toda la lamentable escena que se detuviera ahí mismo. Ted lo llamó con una grata sorpresa, añadiendo que a él realmente no le importaba. Pero Alisa se volvió furiosa hacia Ted, preguntándole si tenía algo de amor propio. Abel lo entendió de repente. Incluso entre los nobles, la discriminación era así de profunda. Cuando el grupo vio a Abel dar un paso al frente, sus burlas se volvieron aún más crueles. Se burlaron diciendo que alguien con ojos inferiores que no podía usar magia no tenía derecho a llamarse el maestro de nadie. Esas palabras tocaron la fibra más sensible de Ted. Se negó a permitir que nadie hablara mal de su maestro. Agarró a la persona por el cuello y exigió una disculpa inmediata, pero la otra persona lo empujó diciéndole que lo soltara. Un recuerdo repentinamente cruzó por la mente de Ted. 2 años atrás, él mismo se había burlado de los ojos de polluelo de Abel exactamente de la misma manera. Finalmente entendió cuánto dolor le había causado a la persona que había herido en ese entonces. La culpa y la ira se entrelazaron. Quería disculparse, pero no era el momento. Aquel al que había agarrado comenzó a forcejear. Otra persona agarró a Ted por el hombro. Entonces, algo increíble sucedió. Dondequiera que tocaban a Ted, una repentina explosión de luz estallaba. Una poderosa fuerza detonó, enviando a ambos a volar con fuerza por el aire. Cayeron al suelo en un montón, completamente desconcertados por lo que acababa de pasar. Solo Abel sabía la verdad. La inscripción que había aplicado se había activado. La inscripción reflectante devolvería el golpe contra cualquier acto de violencia. El momento fue perfecto. Abel exhaló silenciosamente con alivio. El grupo se puso de pie a toda prisa, lanzó una última amenaza y huyó de la escena. Ted se quedó allí congelado. Al segundo siguiente se acercó corriendo emocionado, convencido de que debía tener algún tipo de poder oculto. Abel se quedó sin palabras por dentro. El nivel de razonamiento de este chico era realmente preocupante. Pero Alisa agarró a Ted bruscamente del brazo y lo jaló para examinar su uniforme de cerca. Lo revisó y exclamó con asombro que era la inscripción más perfecta que había visto jamás. Ted dijo sin dudar que todo era obra de su maestro. A Abel le dio un vuelco el corazón y se abalanzó para taparle la boca a Ted, pero ya era demasiado tarde. Alisa había oído cada palabra perfectamente. Abel agarró a Ted y se fue a toda prisa. Alisa se quedó allí, todavía aturdida. ¿Abel era capaz de hacer magia de este nivel de dificultad? ¿Quién era él exactamente? Al día siguiente, la ceremonia de ingreso estaba a punto de comenzar. Los dos corrían por el pasillo a toda velocidad. Ted se disculpó por haber hablado de más. Para cuando llegaron a las puertas del salón, Ted ya estaba sin aliento, pero Abel notó algo inusual en las puertas. Las estudió cuidadosamente y se dio cuenta de que no era una trampa. Era una ceremonia de bienvenida. Para mantener un perfil bajo, empujó a Ted para que fuera primero. Ted tenía demasiado miedo de algún castigo esperando a los que llegaran tarde y se negó a moverse. Abel simplemente le dio un fuerte empujón a través de las puertas. En un instante, el sonido de engranajes mecánicos y una música alegre llenaron el aire al mismo tiempo. Ted se quedó boquiabierto ante el deslumbrante espectáculo que tenía delante. Llovía confeti y pequeñas y elaboradas marionetas de madera bailaban al son de la música. Abel le explicó que todo era solo magia, un mecanismo diseñado para sentir la energía mágica de quien abriera la puerta y ponerse en marcha. Miraron hacia arriba para ver marionetas de madera de varios pisos de altura, todas tocando juntas a modo de bienvenida. Los otros nuevos estudiantes se dieron la vuelta, clavando sus ojos en Ted. Todos asumieron que él había sido quien activó la gran ceremonia. Aparentemente, incluso la marcha de los caballeros, raramente escuchada, había sonado en su honor. El grupo que se había burlado de ellos ayer se puso verde de rabia apenas contenida. Incluso los profesores se convencieron de que Ted era el estudiante nuevo más fuerte del año. Ted comenzó a sonreír como un idiota de nuevo, olvidando por completo su miedo y renuencia anteriores. Justo en ese momento, apareció el director pidiendo orden en el salón. Él también estaba gratamente sorprendido de que la marcha de los caballeros se hubiera escuchado este año.
Abel se quedó en silencio entre la multitud, evaluando a los nuevos estudiantes a su alrededor. Unos 200 por año, una escala mayor de lo que había imaginado. Ted se inclinó con entusiasmo para ponerlo al tanto de los antecedentes del director. Ese anciano era el descendiente directo de Roy, el héroe del viento. El nombre de Roy le trajo de golpe 200 años de recuerdos. Habían luchado codo con codo, como hermanos, y juntos habían derrotado al rey demonio. Pero lo que vino después fue algo que Abel no tenía ningún deseo de revivir. El discurso del director se alargaba sin cesar. Ted seguía hojeando el folleto de orientación, intentando compartir más datos interesantes. El humor de Abel se había vuelto complicado, y solo respondía con frías y cortas réplicas. La ceremonia finalmente terminó, y siguieron a la multitud en busca de su aula. Ted notó que parecía decaído y le preguntó con genuina preocupación. Abel negó con la cabeza, diciendo que estaba bien, pero apenas habían salido las palabras de su boca cuando todo su cuerpo se tensó. Ted estaba aún más confundido. Inseguro de lo que su maestro había percibido esta vez, Abel escaneó el área con recelo. Una profunda inquietud crecía dentro de él. Una extraña mirada se había posado sobre él. No era la mirada de una criatura viva. Se sentía más como el ojo curioso de una herramienta mágica. ¿Alguien ya se había enterado de su verdadera identidad oculta? ¿Quién lo estaba investigando? De vuelta en el aula, todos ya estaban hablando de él. Un estudiante de pelo verde estaba restando importancia a la humillación del día anterior, insistiendo en que simplemente habían sido derribados por la inscripción defensiva del uniforme. Alisa escuchaba todo esto, con una expresión cada vez más irritada. La puerta se abrió, y Ted y Abel entraron juntos. Casi todos los pares de ojos en la sala se clavaron en ellos en un instante. Ted podía sentir la extraña atmósfera y se movía inquieto. Abel, sin embargo, hacía tiempo que se había acostumbrado a este nivel de escrutinio y comentarios en susurros. Algunas caras conocidas del día anterior ya les lanzaban miradas hostiles. Justo en ese momento entró un hombre en pantuflas. Dejó caer sus libros descuidadamente sobre el atril y se pasó una mano por su cabello desordenado. Pero solo eso provocó una ola de emoción apenas contenida en la sala. La cara de Ted se iluminó al instante al reconocer quién acababa de entrar. Este era el mago más poderoso de la era actual. Abel recordó haber leído los artículos de este hombre. Sus habilidades eran genuinamente dignas de reconocimiento. Ted añadió que la pregunta difícil del examen de ingreso escrito había sido suya. Abel lo entendió ahora, pero la apariencia desaliñada del hombre fue algo inesperada. El profesor MCN se saltó el pase de lista y comenzó directamente con la lección. Un estudiante levantó la mano con audacia, preguntando si estaba demasiado ocupado con la investigación como para molestarse en enseñar. MCN no se inmutó, admitiéndolo abiertamente. Solo estaba allí para asegurar la financiación de la investigación. El estudiante insistió, preguntando por qué había hecho una excepción al tomar esta clase como su tutor. La expresión de MCN cambió, y recorrió toda la sala con una mirada seria. Dijo que era porque había algo en esta clase que necesitaba verificar por sí mismo. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, sus ojos se posaron directa y precisamente en Abel. Todas las alarmas de Abel se dispararon a la vez. No había forma de confundir esa mirada. La misma mirada que lo había estado observando a través de una herramienta mágica provenía de este hombre. Y así, la vida escolar de Abel comenzó bajo la sombra de esa incómoda sensación. Sus días se asentaron en un ritmo: clases, la biblioteca, de vuelta al dormitorio, la ocasional conversación tranquila con Lilith, una rutina que rozaba la monotonía. Lo más difícil de soportar era el largo y adormecedor periodo de las clases. Ted siempre se retorcía en su asiento, quejándose de lo difíciles que eran las lecciones. Pero para Abel, el material era tan superficial que era casi físicamente doloroso aguantar la clase. No tuvo más remedio que usar su propio papel y pluma en clase para trabajar en su propia nueva magia. Un día, el profesor finalmente dirigió una mirada impaciente en su dirección. Llamó a Abel al frente para que resolviera un problema. La intención no podría haber sido más transparente, nada más que una excusa para dar un ejemplo con este estudiante de ojos inferiores y afirmar su autoridad. Abel se mantuvo de pie con calma, teniendo la misma poca consideración por este profesor. El hombre enseñaba directamente del libro, haciendo que los estudiantes copiaran las notas al pie de la letra. Abel decidió mostrar en su lugar su propio enfoque condensado. Declaró de antemano que su respuesta podría diferir de la del libro de texto. Luego, explicó su método, demostrando cómo reducir el enrevesado proceso en 10 pasos. El profesor en la tarima se quedó completamente helado. Los estudiantes de abajo estallaron en atónita incredulidad. El profesor, con su dignidad hecha jirones, se tragó su furia y le dijo a Abel que volviera a sentarse. Mientras Abel se daba la vuelta para irse, un comentario sarcástico cortó el aire. El mismo grupo de ayer. Cada palabra goteaba desprecio. Abel actuó como si no hubiera oído nada y caminó directamente de vuelta a su asiento. No tenía ningún interés en gastar energía en esto. Dentro de la academia había 5 bibliotecas en total, grandes y pequeñas. La grande tenía una colección enorme, pero demasiada gente. Normalmente tomaba prestados libros allí y luego iba a leer a una de las más pequeñas y tranquilas. Un día, mientras estaba absorto en la lectura, una voz familiar rompió el silencio.
Era Alisa. Se sorprendió un poco. No esperaba que ella viniera a la biblioteca a estudiar. Ella le preguntó si había terminado las tareas del día. Admitió honestamente que podía terminar esas tareas antes de acostarse. Después de eso, los dos se quedaron en silencio y cada uno se sumergió de nuevo en sus propios libros. Alisa se atascó en un problema difícil y se sentó durante mucho tiempo sin escribir una palabra. Todavía estaba debatiendo si preguntar cuando la voz de Abel se adelantó. Sin levantar la vista de su libro, señaló exactamente dónde se había desviado su razonamiento. Alisa parpadeó sorprendida, asombrada de que él hubiera estado prestando atención mientras leía. Siguió su sugerencia y lo intentó de nuevo, y pronto tuvo la respuesta. Abel notó en silencio para sí mismo que su capacidad para comprender las cosas estaba a años luz de la mayoría de la gente. Cuando se fueron tarde esa noche, Alisa le agradeció su guía. Le preguntó con curiosidad si pasaba todos los días así en la biblioteca. Cuando él confirmó que sí, ella no pudo evitar sugerirle que saliera a ver un poco el mundo. La vida en la ciudad estaba llena de emoción y nuevas experiencias, como el restaurante del que todos hablaban maravillas o los postres de raras frutas exóticas. Abel señaló inmediatamente que todos los ejemplos que había dado eran de comida. Se apresuró a añadir que también había librerías de segunda mano para curiosear. Eso captó el interés de Abel de inmediato. Alisa aprovechó el momento y le extendió cautelosamente una invitación, queriendo agradecerle su ayuda. Abel pensó que no tenía ninguna razón en particular para negarse y aceptó. Justo en ese momento, una voz estridente y sarcástica vino de detrás de ellos. El mismo trío, goteando burla pasivo-agresiva, mofándose de él por ser popular con las chicas. Abel preguntó con calma qué querían. El de pelo azul le espetó que era un arrogante y que dejara de fingir. El de pelo verde fue más allá y sacó una herramienta mágica amenazando con darle una lección, confiados en que sin Ted para protegerlo hoy, finalmente podrían hacerlo sufrir. Pero Abel les hizo una pregunta primero. Quería saber por qué despreciaban tanto a los estudiantes externos. El rostro del de pelo verde se contrajo con rabia instantánea, escupiendo el resentimiento que había reprimido. Habían pasado años trabajando y estudiando solo para ganarse su lugar aquí, pero los estudiantes externos podían entrar junto a ellos con solo la fuerza de un único examen. Eso lo enfurecía más allá de toda razón. Abel se rió fríamente por dentro, sin ver evidencia de todo ese supuesto trabajo duro. Dejó su bolso casualmente. Al segundo siguiente, la herramienta mágica estaba en su mano. Ni siquiera lo habían visto moverse. Incluso a Alisa se le cayó la mandíbula. Abel volteó el arma en sus manos con un ligero ceño fruncido. Señaló que la herramienta mágica estaba mal mantenida. Las runas de hechizo en ella se habían degradado por negligencia. Luego se la devolvió descuidadamente, sugiriendo que el dueño cuidara mejor de sus cosas. El estudiante de pelo verde la atrapó torpemente y cayó de bruces al suelo. Abel apartó la mirada de ellos y le dijo a Alisa que se iban. El estudiante de pelo verde se levantó temblando de rabia. Juró con saña que mañana haría que los dos se arrepintieran. La clase de educación física del día siguiente tenía a Ted vibrando de emoción. Abel y Alisa lo observaban con una mezcla de resignación y comprensión. Después de todo, era una clase que solo tenían una vez a la semana. La emoción era comprensible. El profesor de educación física Cantor anunció que la actividad de hoy era combate con bolas mágicas. Todos vitorearon. Ted preguntó con curiosidad sobre las reglas, y Alisa tampoco las conocía. El profesor estaba a punto de explicar cuando el estudiante de pelo verde interrumpió con aire de suficiencia. Anunció que ya se sabían todas las reglas de memoria. El profesor Cantor sonrió, sus palabras con un sesgo inconfundible. Dijo que la clase siempre tenía que adaptarse a los estudiantes ignorantes. El estudiante de pelo verde lanzó una mirada directa al grupo de Abel. Alisa se enfureció al instante, decidida a darles una lección, pero Ted le dijo alegremente que se relajara. Divertirse era lo más importante. Cantor comenzó a dividirlos en equipos. Gritó los nombres e hizo que se reunieran en consecuencia. Después de que la conmoción se calmó, los compañeros de equipo de Abel se reunieron a su alrededor. Ted todavía sonreía radiante por estar en el mismo equipo que su maestro. Alisa no pudo evitar espetarle que era más tonto que una piedra. Abel señaló que todos los miembros del equipo D eran estudiantes externos. La agrupación era demasiado deliberada para ser una coincidencia. Ted finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Dos de sus compañeros admitieron que no tenían ninguna habilidad atlética. Los otros dos dijeron que eran mediocres en el mejor de los casos y tenían poca confianza. Alisa dio un paso al frente y prometió que ella llevaría al equipo. Decidieron que iban a ganar limpiamente y a callarles la boca a los otros para siempre. Esas palabras reavivaron el espíritu de lucha en sus compañeros. Solo Abel se mantuvo alerta. El otro bando no estaba jugando limpio. Efectivamente, el estudiante de pelo verde lanzó otra burla al pasar, y el rostro del profesor Cantor mostraba una sonrisa socarrona que no correspondía a alguien neutral. Abel lo entendió de inmediato. Hasta el profesor estaba de su lado. El encuentro comenzó rápidamente con el equipo B al ataque y el equipo D en defensa. Las reglas eran sencillas. El bando atacante dispararía 3 tipos de balas mágicas usando herramientas mágicas.
El bando defensor debía esquivar y sobrevivir, y el equipo que mantuviera más miembros en pie sería declarado ganador. La batalla comenzó. Los miembros del equipo D comenzaron a moverse y evadir. Ted se dio cuenta de algo de repente. Era como el balón prisionero. Apenas había pronunciado esas palabras cuando hizo una voltereta hacia atrás para esquivar un ataque. Estaba sintiendo instintivamente los ataques antes de que llegaran. Abel pensó que sus reflejos atléticos eran realmente impresionantes, pero al segundo siguiente, el chico con gafas fue alcanzado y eliminado. Las balas mágicas habían sido debilitadas, pero el impacto aún dolía. Ted apenas logró bloquear un ataque. Alisa esquivó otro por los pelos. Entonces, 2 balas mágicas vinieron volando directamente hacia Abel desde el frente. Abel estaba pensando qué extraño que el ataque pareciera tan directo y simple. Cuando las balas giraron bruscamente en ángulo recto en el último momento, giró la cabeza de golpe para ver a otros 2 compañeros cayendo al suelo. Una sola emboscada le había costado a su equipo 2 miembros en un instante. El corazón de Abel se hundió por completo, y su alerta alcanzó su punto máximo. Los rostros del trío atacante se abrieron en sonrisas triunfantes. Alisa gritó que el ataque era una violación obvia de las reglas. Habían manipulado su magia sin atributo. Los guantes de disparo habían sido equipados en secreto con runas diseñadas para rastrear objetivos. Era una trampa descarada, pero el otro bando se lo tomó a risa, respondiendo que sus oponentes solo eran malos perdedores. Uno de ellos continuó con un insulto grosero dirigido al cuerpo de Alisa. Eso fue suficiente para encender por completo la furia de Alisa. Abel inmediatamente le puso una mano en el hombro y le dijo en voz baja que mantuviera la calma. Le recordó que la provocación verbal era una táctica habitual en una pelea. En este momento necesitaban mantenerse concentrados y vigilar los ataques que pudieran venir de cualquier dirección. El rostro de Alisa se sonrojó. Su cercanía la desconcertó más de lo que esperaba. El encuentro continuó en medio del caos. Abel mantuvo la cabeza fría y observó todo a su alrededor. Notó algo diferente en la chica de pelo negro llamada Yukari. Su habilidad atlética no era nada especial, pero seguía advirtiendo a sus compañeros del peligro inminente. Amplio campo de visión, calma bajo presión, una exploradora que estaba siendo terriblemente subestimada. Abel pensó que si tan solo se pudiera mejorar su personalidad pasiva, podría convertirse en una maga extraordinariamente capaz. Justo entonces, 3 balas mágicas llegaron zumbando desde un ángulo cerrado. Impactaron de lleno en su espalda. Yukari gritó de dolor y cayó de bruces al suelo. La ferocidad del golpe sorprendió a todos los que lo vieron. Abel frunció el ceño. El otro bando sabía que debía neutralizar primero a la exploradora, pero el estudiante de pelo verde se echó a reír, diciéndole con desprecio que se apartara. Disparó de nuevo, apuntando directamente a Yukari mientras ella luchaba por levantarse. Otro impacto directo en su espalda. Yukari se acurrucó de dolor. Alisa se giró indignada, exigiendo saber qué creían que estaban haciendo, pero el estudiante de pelo verde simplemente se encogió de hombros, gritando que solo estaba expulsando a las especies invasoras. Antes de que las palabras hubieran salido por completo de su boca, una ráfaga más densa de balas mágicas llovió sobre Yukari. Docenas de impactos aterrizaron en su frágil espalda. Las lágrimas y el sudor del dolor se deslizaron juntos por su rostro. Ted corrió a protegerla y Alisa se puso delante para discutir con ellos. Pero el estudiante de pelo verde se burló de Alisa por ser demasiado engreída. En el momento en que Alisa se distrajo con la discusión, un ataque vino por detrás de ella. Totalmente desprevenida, fue alcanzada por una bala mágica y cayó al suelo. Abel suspiró para sus adentros. Alisa se dejaba llevar por sus emociones con demasiada facilidad. Ted no pudo soportarlo más y levantó la mano protestando ante el profesor que estaba al margen. Exigió al profesor que se pronunciara sobre el ataque injusto que acababa de ocurrir. Pero antes de que pudiera terminar, la misma emboscada lo encontró a él también. Varias balas mágicas lo alcanzaron en la espalda y lo dejaron tumbado en el suelo. Abel se frotó la frente con impotencia. El que había intentado ayudar fue eliminado primero. El estudiante de pelo verde cantó victoria con autosatisfacción, declarando que los estudiantes externos eran inútiles después de todo. Las especies invasoras deberían volver arrastrándose a la alcantarilla de la que salieron. Alisa y Ted yacían allí, furiosos, incapaces de volver a levantarse y luchar. Yukari sollozaba en silencio, con el cuerpo temblando de dolor y miedo. Abel miró el campo, con el corazón frío como el hielo. Menos de 2 minutos después de empezar el encuentro, el equipo defensor había sido casi aniquilado. El único que quedaba en pie en el campo era él. Los 3 del bando atacante se acercaron, ansiosos por rematar. El estudiante de pelo verde tomó la delantera, mirándolo como un depredador mira a su presa. Llamó a sus compañeros para que concentraran el fuego. 3 balas mágicas se lanzaron contra Abel simultáneamente. La idea de rendirse cruzó brevemente la mente de Abel. Ciertamente sería más fácil, pero la crueldad del otro bando despertó algo en él, una fría y creciente irritación. Tomó su decisión y se agachó, esquivando ágilmente la primera descarga. Los ataques seguían llegando. El estudiante de pelo verde parecía haberse perdido en ello, pero Abel se movía a través de la densa ráfaga como el humo, ligero y sin esfuerzo.
Sus compañeros al margen lo animaban con una urgencia frenética. El estudiante de pelo verde vio esto y soltó una risa despectiva. Le preguntó a Abel si ya se estaba quedando sin aliento. Abel no sintió ni la más mínima agitación en su interior. Si acaso, pensó que el otro bando era el que se estaba cansando. Justo entonces, el profesor anunció que solo quedaba 1 minuto en la ronda. La mirada del estudiante de pelo verde se endureció y comenzó a reunir una enorme cantidad de magia. Decidió ir con todo. Una colosal esfera de luz se materializó de repente. Docenas de balas mágicas más pequeñas se separaron de ella en todas direcciones. Alyssa y Ted, al margen, observaban con el corazón en un puño. Abel lo vio de inmediato. El otro bando había añadido ilegalmente una runa de dispersión. El estudiante de pelo verde cantó victoria triunfalmente, desafiándolo a esquivar esta. Abel pensó para sí mismo que esquivarlo por completo no sería tan difícil, pero aún así prefería mantener un perfil bajo. Puso su magia en movimiento silenciosamente bajo la superficie. Luego se agachó y se cubrió la cabeza, fingiendo intentar protegerse. Las balas mágicas llovieron, pero cada una de ellas se desvió extrañamente antes de que pudiera tocarlo. Toda la multitud se congeló, incapaz de entender lo que acababan de ver. El rostro del estudiante de pelo verde se quedó en blanco. Sospechaba que su herramienta mágica había fallado. El silbato final sonó en ese mismo momento, y Abel permaneció completamente ileso. Ted corrió hacia él con entusiasmo, declarando que su maestro era increíble. Abel lo detuvo, recordándole que era demasiado pronto para celebrar. En la siguiente ronda, el ataque y la defensa se intercambiarían, y tenían que noquear a cada uno de sus oponentes. Ahora era el turno de Abel, Ted y Alyssa de pasar al ataque. Ted estaba entusiasmado, jurando que ganarían esta ronda. Alyssa estaba ansiosa por demostrar de lo que eran realmente capaces. Abel, mientras tanto, contaba con que sus compañeros de equipo atrajeran toda la atención. El otro bando no mostró ni un ápice de preocupación. Incluso lanzaron más burlas. Abel se dio cuenta de que se guardaban un as bajo la manga. Se dio la señal para comenzar la siguiente ronda. El estudiante de pelo verde ordenó a su equipo que adoptara una formación defensiva. Sus compañeros se pusieron rápidamente espalda con espalda, formando un cerrado círculo defensivo. Ted lanzó el primer ataque, con balas mágicas surcando el aire. Alyssa lo siguió justo detrás con su propia ofensiva. Alguien en la formación gritó de inmediato: «Noroeste, ataque tipo lanza». Otro continuó: «Sudeste, bala mágica tipo disco». Abel entendió su estrategia al instante. Se habían repartido la cobertura, compartiendo información para eliminar cualquier punto ciego. Era una formación defensiva realmente bien coordinada. Ted parecía nervioso y se giró para pedir ayuda a gritos. Alyssa se sentía igual de atascada sin saber cómo abrirse paso. Abel tuvo que reconocerlo. La coordinación del otro equipo era excelente, pero habían pasado por alto una cosa. Abel llamó a Ted a su lado. Le dijo que el golpe de gracia de este combate le correspondía a él. Los dos empezaron a hablar en voz baja, elaborando su plan de batalla final. Un momento después, levantaron la vista al mismo tiempo, con los ojos fijos en sus oponentes. Ted, tras escuchar el plan, levantó el brazo por encima de su cabeza y comenzó a cantar un conjuro exagerado y prolongado. Todo el equipo contrario se quedó paralizado, desconcertado por el ritual que estaba realizando. Incluso a Abel le pareció un poco exagerado. Entonces, silenciosamente, puso en marcha su propia magia. El poder fluyó hacia las yemas de los dedos de Ted, respondiendo al ritmo de su cántico. Ted gritó la última línea para liberar el poder, y Abel recitó para sus adentros el verdadero conjuro de la magia de tormenta. Sin embargo, no pareció ocurrir nada. La confusión comenzó a extenderse por el aire hasta que alguien señaló al cielo alarmado y todos miraron hacia arriba. Un enorme anillo de energía mágica ya había tomado forma sobre sus cabezas. Incontables balas mágicas caían desde su interior como una tormenta. El equipo contrario no tuvo tiempo de reaccionar. Fueron sepultados por el bombardeo al instante. Cayeron uno tras otro. El campo quedó en ruinas. El estudiante de pelo verde forcejeó e intentó levantarse, solo para ser derribado de nuevo por un tiro de gracia preciso. El profesor de educación física miró a los estudiantes esparcidos por el suelo, demasiado atónito para hablar. Al final, no tuvo más remedio que apretar la mandíbula y anunciar al equipo de Abel como ganador. Todos estallaron en vítores entusiastas, celebrando la victoria por remontada. Alyssa se volvió hacia Ted emocionada y le preguntó por qué había estado ocultando su fuerza antes. Ted solo pudo balbucear torpemente, insistiendo en que todo había sido una coincidencia. Al notar que toda la atención se había centrado en Ted, Abel soltó un silencioso suspiro de alivio. Justo en ese momento, el estudiante de pelo verde se puso en pie tambaleándose, con el rostro lleno de amargura y humillación. Abel lo miró fríamente y le dijo que no sabía lo duro que habían trabajado los estudiantes internos. Pero lo que podía decir con certeza era que Ted se había ganado su lugar aquí puramente por su propia habilidad. Forjado tras incontables días y noches de estudio y entrenamiento, el estudiante de pelo verde lo escuchó, y luego se desplomó en el suelo sin decir una palabra más. Entonces una mano amiga apareció frente a él. Ted se agachó y lo invitó de nuevo a comer bollos juntos alguna vez.
Abel negó con la cabeza. Aún no se había rendido en vender sus bollos. El estudiante de pelo verde se quedó sentado con la cabeza gacha, claramente procesando algo internamente. Finalmente solo soltó una fría y despectiva burla, y se giró para ayudar a su compañero a levantarse. Alisa no estaba impresionada, pensando que tenía mucho descaro al ser tan desagradecido. Pero Ted se lo tomó a risa con optimismo, diciendo que aún así era un progreso. Después de todo, esta vez el chico no le había apartado la mano de un manotazo. Reafirmó su objetivo de hacer 100 amigos con renovada convicción. Abel observó toda la escena, y una leve sonrisa se dibujó silenciosamente en sus labios. Al caer el anochecer, el director Mijael caminaba solo por un pasillo oscuro. Se dirigió hacia una puerta oculta y la abrió silenciosamente con magia. Detrás se encontraba el estrecho y desordenado taller subterráneo del profesor Emerson. Emerson miraba fijamente una pantalla. En ella, la grabación del partido de esa tarde se repetía una y otra vez. Emerson le dijo al director que había sido capturado por un dron explorador de su propio diseño. La grabación repetía el momento en que Ted lanzó su magia. El instante en que las balas mágicas llovieron desde arriba. Mijael observaba atentamente, su expresión cambiando gradualmente a una de sorpresa. Emerson señaló con entusiasmo que era una pieza de magia de disfraz excepcionalmente brillante. Abel había estado susurrando algo en silencio en ese momento. Los ojos de Emerson ardían de obsesión. Iba a averiguar exactamente quién era Abel. El día de la salida llegó al poco tiempo. Abel recordó la invitación de Alisa. Cuando bajaba del dormitorio, la persona de guardia le hizo detenerse un momento. Lilith estaba allí de pie, con una suave sonrisa en su rostro. Ella supuso que se dirigía a la biblioteca como de costumbre, pero Abel le extendió el formulario de permiso rellenado. La sonrisa de Lilith se congeló al instante en su rostro. Le preguntó en voz baja si iba a salir con su compañera Alisa, porque acababa de recibir otro formulario de permiso con detalles casi idénticos. Abel no lo entendía. ¿Había algo de malo en ello? Lilith se mordió el labio y reprimió la amargura. Al final solo negó con la cabeza y le dijo que se divirtiera. Abel se dio la vuelta para irse, sin notar en absoluto la decepción en su rostro. Justo cuando iba a abrir la puerta, alguien lo agarró de la manga. Lilith bajó la mirada, su voz apenas un susurro. Le preguntó si tal vez podría encontrar tiempo para llevarla a pasear a ella también alguna vez. Abel se sorprendió un poco, pero aceptó. Lilith levantó inmediatamente el rostro y esbozó una sonrisa radiante y brillante. La sonrisa despertó algo en Abel. Le recordó cómo se veía ella de niña. Incluso habiendo vivido 200 años, de vez en cuando seguía mostrando esa expresión infantil. Y justo entonces, recordó de repente la sincera confesión que ella le había hecho hacía 2 años. Supuso que probablemente era solo el tierno afecto que un niño siente por alguien mayor. En la plaza, Alisa ya llevaba un rato esperando. Abel se disculpó por llegar tarde, lo que pareció tomarla por sorpresa. Ella se rió y bromeó con él, diciendo que no esperaba que supiera cómo pedir perdón. Luego, declaró con total confianza que hoy le mostraría cada rincón de la capital real. Su primera parada fue una imponente torre de reloj conmemorativa. Abel quedó completamente cautivado por los intrincados engranajes entrelazados. Alisa, mientras tanto, se apoyó en la ventana y lo llamó emocionada para que mirara la vista. Bajo el cielo despejado, la vista se extendía hasta el lejano horizonte del mar. La mirada de Abel fue atrapada por un punto negro en movimiento sobre el agua. La popa del barco dejaba una larga estela de humo oscuro. Alisa le explicó que era un barco de vapor. ¿Acaso no sabía lo que era eso? Abel recordó lo que había leído en los libros. Una oleada de genuina curiosidad lo invadió. Alisa lo observaba mientras él miraba concentrado, y algo echó raíces silenciosamente en lo profundo de su corazón. Después de eso escucharon un nuevo estilo de música. Vieron una película romántica. Abel asimilaba en silencio esa vitalidad que ningún libro podría capturar. Mientras pasaban por una calle animada, una tienda con un letrero deslumbrante llamó su atención. Alisa le explicó que era lo que llamaban una sala de juegos, un lugar de entretenimiento. Normalmente la gente ociosa iba allí a gastar su dinero y tiempo. Para su sorpresa, Abel se interesó de inmediato. Sus ojos se iluminaron mientras decía que quería entrar a echar un vistazo. Alisa se sorprendió, pero de todos modos aceptó acompañarlo. Sin que ellos lo supieran, el dron de vigilancia de MCN seguía cada uno de sus movimientos. Los dos entraron, siendo engullidos de inmediato por una ola de ruido y multitudes. Las extrañas y coloridas atracciones dejaron a Abel sintiéndose a la vez ajeno y fascinado. Entonces, una voz desagradable surgió de repente detrás de ellos, seguida por una mano esquelética que se posó en el hombro de Alisa. El esqueleto se abalanzó hacia adelante y Alisa soltó un grito de sorpresa. Por puro instinto se giró y agarró a Abel, abrazándolo con fuerza. Abel la tranquilizó, era solo un accesorio mágico. Alisa volvió en sí, avergonzada, y se apartó rápidamente de él. El esqueleto les señaló alegremente hacia la zona de atracciones. En el momento en que los dos entraron, los ojos de Alisa se iluminaron de inmediato. Justo ahí estaba su serie favorita de máquinas de gancho de monstruos. Explicó emocionada que los peluches estaban hechos para parecer bestias mágicas.
Abel miró las figuras y le resultaron extrañamente familiares. Unos cuantos se veían exactamente como monstruos contra los que él mismo había luchado. Alisa señaló a su favorito, Jemis. No era exactamente lo que uno llamaría una bestia mágica adorable, pero parecía increíblemente poderosa y debía ser una luchadora formidable. Abel asintió inconscientemente. Jemis era ciertamente poderoso. Podía convertir cualquier cosa en piedra. En su día, se necesitó magia de viento y un gran esfuerzo para derribarlo. Alisa le lanzó una mirada inquisitiva y su pecho se oprimió. Se dio cuenta en ese instante de que se le había escapado algo. Buscó rápidamente una forma de justificarlo, pero entonces Alisa se rió de repente y dijo que era una broma muy extraña. Él le siguió la corriente y usó eso como su tapadera, pero Alisa se volvió inesperadamente cohibida, preguntándole si la encontraba rara. A todas las demás chicas les gustaban las cosas lindas. Ella era la única a la que le gustaba algo feroz. Abel negó con la cabeza y dijo sinceramente que le quedaba perfecto. Pensaba que las cualidades internas importaban más que las apariencias externas. Eso detuvo a Alisa en seco, y una cálida tranquilidad se instaló en su pecho. Dijo alegremente que ahora le gustaba aún más Jemis. Abel le preguntó si quería el peluche. Alisa se inquietó un poco, admitiendo que sí, pero quejándose de lo pequeña que era la garra. Abel usó su magia en silencio, analizando la mecánica de la máquina. Descubrió que la fuerza de agarre se había ajustado al mínimo absoluto y que los controles se habían hecho deliberadamente lentos. Rió fríamente para sus adentros. Una configuración tan tramposa era exactamente lo que necesitaba. Dejó caer una moneda, listo para convertir lo imposible en inevitable. La magia se posó silenciosamente sobre la garra mecánica, fortaleciendo su agarre. La garra descendió firmemente y se cerró con fuerza alrededor del peluche de Jemis. Alisa contuvo la respiración mientras veía cómo la figura era levantada con seguridad en el aire y luego caía limpiamente en la ranura. El segundo encuentro de Abel con Jemis terminó en victoria una vez más. Sacó el peluche y se lo ofreció a Alisa. Las mejillas de Alisa se sonrojaron con un visible tono rojo. Tomó el peluche y lo levantó instintivamente para ocultar su rostro ardiente. Prometió que lo cuidaría muy bien. Abel no pasó por alto esa expresión nerviosa en absoluto. Después, entraron en una cafetería de postres. Alisa cerró los ojos satisfecha, elogiando los gofres en voz alta. Era la primera vez que Abel probaba uno. Los ojos de Alisa se desviaron hacia su porción y le preguntó si podía probar un bocado. Abel aceptó. Él cortó un trozo y se lo ofreció, pero Alisa simplemente se lo comió directamente de su tenedor sin pensarlo dos veces. Hizo una evaluación reflexiva del sabor del gofre. Abel comenzó a comer su propia porción. El sabor era realmente bastante bueno. Entonces comentó que estaba un poco sorprendido. Había esperado que a ella le importara el contacto indirecto. Alisa se quedó helada y su rostro se enrojeció a una velocidad alarmante. Abel se dio cuenta en ese momento de que ella ni siquiera se había percatado. Se disculpó por decir algo innecesario. Alisa se recompuso como pudo e insistió rígidamente en que no era algo por lo que hacer un escándalo. Al ver su vergüenza, Abel dejó el tema. En su lugar, se giró para mirar por la ventana y notó algo distinto en la atmósfera de la calle. Alisa estuvo de acuerdo en que la estética vintage de aquí tenía un encanto particular, pero Abel dijo en voz baja que el paisaje le hacía sentir algo más parecido a la nostalgia. Eso dejó a Alisa helada. Señaló que encontrar algo encantadoramente retro y sentir nostalgia personalmente eran cosas completamente diferentes. Abel se quedó de repente sin palabras al darse cuenta de que se le había vuelto a escapar algo. Alisa lo miró directamente y le hizo la pregunta que había guardado durante mucho tiempo. ¿Quién era él exactamente? La pregunta sumió a Abel en el silencio. No tenía intención de contarle a nadie su secreto sobre la reencarnación. Todo lo que quería era vivir una vida escolar pacífica. Justo en ese momento, un destello a no mucha distancia le hirió los ojos. Era una herramienta mágica de vigilancia que les apuntaba directamente. Decidió encargarse primero de la molestia e interrumpió el interrogatorio. Alisa lo miró, desconcertada. Al instante siguiente, el rostro de Abel se acercó al de ella con una velocidad sorprendente, tan cerca que podía sentir su aliento. Su corazón se aceleró, pero el objetivo de Abel era el cielo detrás de ella. Una silenciosa bola de fuego salió disparada y destrozó el dispositivo de vigilancia. La explosión hizo que Alisa girara la cabeza y, de repente, lo entendió todo. Le preguntó qué era lo que iba a decir. Ella bajó la cabeza y le dijo en voz baja que lo olvidara, y se disculpó por entrometerse en sus asuntos privados, con una expresión que no podía ocultar la punzada de dolor. Aunque evitar más preguntas era bueno, Abel todavía se sentía inquieto. Alisa se mordió el labio inferior, mientras una ola de sentimientos agridulces la invadía. No quería volver a ver esa mirada en sus ojos, esa que deliberadamente se cerraba y la excluía. Y en ese momento se le hizo innegablemente claro. Temía haberse enamorado genuina y realmente de Abel. Al atardecer, los dos llegaron juntos a las puertas de la academia, pero Abel sintió que la vigilancia no había cesado. Se estaba cansando y decidió encargarse del asunto a su manera. Inventó una excusa y envió a Alisa por delante. Alisa asintió, se despidió y siguió caminando.
Abel se dio la vuelta y se adentró en un callejón desierto. Se detuvo en lo profundo y sintió claramente dos presencias ocultas. Le dijo a quien quiera que se escondiera en las sombras que saliera. Entonces, una maga se materializó desde la oscuridad. Abel se fijó inmediatamente en sus ojos grises. Era una técnica que usaba magia del elemento tierra para camuflarse con el entorno. Su ropa reveladora probablemente tenía el propósito de aumentar la precisión de su magia. En ese momento, otra voz provino del tejado de arriba. Un mago bajó de un salto, expresando su sorpresa de que un chico tan joven hubiera logrado detectarlos. A la maga se le escapó que no era de extrañar, considerando que conocía a esa persona. Abel se aferró a eso de inmediato y la presionó para que dijera quién los había contratado. El mago regañó rápidamente a su compañera por decir siempre más de la cuenta. Se dio la vuelta y declaró firmemente que no revelaría al cliente bajo ninguna circunstancia. Eso era todo lo que Abel necesitaba para sentirse realmente interesado. Solo un oponente de este calibre merecía ser tomado en serio. En ese mismo momento, el profesor Emerson caminaba solo por los pasillos de la academia. Una soledad familiar se aferraba a él como una sombra, como siempre lo hacía. Nadie discute con insectos, y nadie va a observar las estrellas con los simios. Nunca había existido una sola persona en el mundo que pudiera discutir de magia con él de igual a igual. El asombroso talento que había mostrado desde la infancia, inventando herramientas mágicas por su cuenta a una edad temprana, no le había traído comprensión, sino un profundo e insalvable aislamiento. Otros lo adulaban en su cara, llamándolo genio. Pero a sus espaldas llegaban la envidia y el ridículo. Una habilidad abrumadora había dado a luz a una soledad sin fondo. Cuando ingresó por primera vez a la academia, había intentado encajar, pero rápidamente comprendió que adaptarse a la mediocridad era una retirada sin sentido. Un diamante solo puede ser pulido por otro diamante o algo más duro, sin un oponente digno. Ni siquiera un genio puede crecer de verdad. Hubo momentos en que se sintió tan asfixiado que apenas podía encontrar una razón para seguir, hasta que apareció Abel, como una luz que atraviesa la oscuridad. Observar y poner a prueba las habilidades de este joven había despertado de nuevo su entusiasmo. Para ese fin, no había dudado en recurrir a los recursos de la sociedad mágica, Cronos. Esos dos hábiles magos eran miembros como él. Para entender a Abel estaba dispuesto a usar cualquier medio necesario. Empujó la puerta de su taller y se congeló al instante, con los ojos muy abiertos. Abel estaba sentado tranquilamente en su silla, bebiendo té. El joven se giró y lo saludó, disculpándose por la intrusión. Emerson reprimió su sorpresa y le preguntó cómo había atravesado las capas de barreras. La magia defensiva que había colocado tenía mucho más que 2 o 3 capas de profundidad. Abel dijo que esas barreras eran como papel de seda. Emerson se rió con torpeza y lo elogió diciendo que era impresionante y estaba lleno de sorpresas. Pero Abel cortó la farsa sin decir una palabra más. Le dijo a Emerson que sus asociados ya se lo habían contado todo. Su exigencia era simple, detener toda la vigilancia de inmediato. Emerson se quedó completamente atónito, sin estar preparado para ser descubierto tan rápido. Para que Abel hubiera obligado a esos dos a hablar, ¿qué clase de poder debió haber usado? Se recompuso y preguntó con un tono inquisitivo, ¿y si se negaba? Las palabras apenas habían salido de su boca cuando una aterradora oleada de magia lo envolvió. Los ojos de Abel eran gélidos, portando el peso inconfundible de una amenaza de muerte. Emerson quedó paralizado por la pura fuerza de esa presencia. Su cuerpo no dejaba de temblar, pero bajo el miedo había un sentimiento completamente diferente, algo parecido a la fascinación. Finalmente cedió, diciendo que aceptaría todas sus exigencias. Abel retiró lentamente esa energía asfixiante. Emerson exhaló aliviado, pero su curiosidad pudo más. Le preguntó por qué siquiera se quedaba en esta academia. Ya no debería haber nada aquí que valiera la pena aprender. Abel dijo que simplemente quería una vida escolar tranquila y sin incidentes. Nada más que eso. La mirada de Emerson se enfrió, y dijo que eso era una broma de muy mal gusto. Bajó la voz y habló de lo que él veía como el destino de un genio. Con un poder como ese, cambiar los mundos a su antojo estaba a su alcance. Incluso gobernar sobre la gente común no era una fantasía. Abel frunció el ceño y su repulsión era evidente en su rostro. Pasó a su lado sin ceremonia, dijo rotundamente que no tenía interés en nada de eso y salió sin mirar atrás. Emerson se desplomó contra el escritorio, con el corazón todavía latiendo salvajemente. Se había encontrado con muchas personas brillantes, pero nunca había sentido una intención asesina como esa. Una sonrisa de emoción se dibujó en la comisura de sus labios. Estaba seguro de que la existencia de Abel lo impulsaría a un nivel completamente nuevo. La noche se hizo más profunda. Alisa vino a buscar a Abel con el peluche en sus brazos. Ted le dijo que no estaba y se quedó a esperarlo sola al pie del edificio de los dormitorios. Quería darle el peluche y agradecerle en persona. Mientras acariciaba suavemente la figura, una voz familiar llegó desde la dirección de los árboles. El tono de Abel era impaciente, preguntando por qué había venido a estas horas. La voz de una mujer ofreció una suave disculpa. Alisa se deslizó detrás de algo para observar.
Cuando vio quién era, se quedó atónita. La persona que hablaba con Abel era la profesora Lilith. Lilith habló en voz baja de cuánto lo había extrañado. Abel le recordó que debía evitar llamar la atención innecesariamente. Se dio la vuelta para irse diciéndole que guardara lo que tuviera que decir para después de clase. Lo que sucedió a continuación casi le cortó la respiración a Alyssa. Lilith se puso de puntillas y le dio un suave beso en la frente. Las mejillas de Lilith estaban sonrojadas, y Abel solo suspiró con resignación exasperada, diciendo que no había cambiado nada desde que era pequeña. Alyssa se encogió de nuevo en las sombras. ¿Qué diablos estaba pasando? Al día siguiente, Alyssa estaba sentada en un café de mal humor. Cuando llegó Yukari, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Alyssa, que nunca rechazaba un dulce, solo había pedido un café solo. Yukari se inclinó con preocupación y le preguntó si algo la preocupaba. Alyssa finalmente dijo en voz baja lo que había presenciado. Había visto a la profesora Lilith besar a Abel en la frente. No pudo evitar preguntarse si los dos estaban juntos. Yukari parpadeó ante eso, y luego entendió de inmediato qué era lo que preocupaba a Alyssa. Sonrió rápidamente y le aseguró que no había absolutamente nada de qué preocuparse porque Abel y la profesora Lilith eran en realidad hermanos, hermana mayor y hermano menor. Esa noticia ya se había extendido por toda la academia. Ted también lo había confirmado. A Alyssa le costaba creerlo, pero aún así le parecía extraño. ¿Por qué unos hermanos de verdad tendrían que reunirse en secreto y expresar sus sentimientos con algo como un beso? Yukari supuso que probablemente estaban siendo cuidadosos por la dinámica de profesor-alumno entre ellos, y que como eran simplemente muy cercanos, un beso era solo su forma de mostrar afecto. Alyssa lo pensó y decidió que tenía sentido. La nube sobre su corazón se disipó en un instante y su apetito regresó con fuerza. Iba a pedir el trozo de tarta más grande del menú. Yukari la vio volver a la vida y no pudo evitar reírse. Al mismo tiempo, Abel estaba solo corriendo en la sala de entrenamiento subterránea. Ya llevaba 2 horas corriendo. Esto no era más que su rutina diaria habitual. La sala de entrenamiento estaba vacía y silenciosa en un día festivo. Le dio una vaga sensación de algo. Los magos modernos parecen haber descuidado por completo el acondicionamiento físico. Justo en ese momento, Ted entró gritando en la sala, habiéndolo localizado por fin. Abel sintió una pizca de resignación. Su pacífico refugio había sido descubierto. Ted preguntó emocionado si ya había decidido a qué club de investigación unirse. Abel solo entonces recordó haber oído algo al respecto durante la inscripción, pero admitió honestamente que no tenía ningún interés en ello. Ted explicó con entusiasmo que los clubes de investigación eran grupos voluntarios extraescolares. Incluso había habido casos en que los hallazgos de los clubes recibían reconocimiento nacional. En su interior no estaba impresionado. Eso seguía siendo solo trabajo de nivel estudiantil. Había aprendido a través de incontables años de experiencia que la investigación de la magia era algo que debía hacerse solo. Trabajar con otros, en su opinión, servía de poco, pero Ted se negó a dejarlo pasar y siguió insistiendo en que podría haber algo que le interesara. Abel se sintió vacilar. No era justo descartar algo como trivial sin siquiera verlo primero. Y más allá de eso, los ojos de Ted no estaban llenos más que de una pura y sincera expectación. Al final, Abel soltó un suspiro y cedió. Ted estalló en un grito de alegría. Llevó a Abel a donde los clubes estaban reclutando. El lugar bullía de ruido. La gente no paraba de detener a Ted con entusiasmo, esperando que se uniera a su club. Abel observó en silencio, notando que los clubes se dividían en 2 grandes tipos, los basados en la magia y los atléticos. Pero simplemente había demasiados para poder investigar cada uno adecuadamente. Justo entonces, una voz grave vino de detrás de ellos. Allí de pie, había una figura imponente con una armadura completa. Le dio a Ted un buen susto. La figura se rió y se quitó el casco, explicando que solo era equipo de competición. Luego elogió la complexión de Ted y lo invitó a probar el balón armadura. La sarta de términos técnicos dejó a Ted completamente desconcertado, pero Abel a su lado lo entendió perfectamente. Sonaba muy parecido a un antiguo deporte similar al rugby. Ted se giró para invitar a su maestro a que fuera a echar un vistazo con él, pero la expresión del estudiante mayor se volvió incómoda cuando sus ojos se posaron en Abel. Sugirió con tacto que sería un poco inconveniente que un estudiante con ojos de ámbar participara. Abel estaba muy acostumbrado a ser tratado como alguien incapaz de usar magia, lo cual le venía bien. Le dio una razón natural para irse. Justo entonces, el capitán del club se acercó con su armadura. El estudiante mayor se inclinó y explicó la situación en voz baja. Al oírlo, el capitán se echó a reír sin el menor intento de disimularlo. Declaró sin rodeos que dejar que alguien con ojos inferiores se uniera arrastraría la reputación de todo el club por el fango. Abel suspiró, no queriendo participar en más confrontaciones, pero Ted ya había fruncido el ceño. Abel le dio a Ted un ligero golpecito en la oreja, indicándole que no valía la pena alterarse. De todos modos, no tenía interés en los deportes de pelota, así que irse no era ninguna pérdida. Lo que no esperaba era que esas palabras encendieran accidentalmente la furia del capitán. El capitán de repente se enfureció, anunciando que ser menospreciado era lo único que no podía soportar. La pura hipocresía de aquello dejó a Abel y a Ted sin palabras.
Antes de que nadie pudiera responder, el capitán agarró el balón y cargó directamente contra Abel, gritando que iba a demostrarle que esto era mucho más que un simple deporte de pelota. Abel se agachó ágilmente a un lado y le hizo una zancadilla al capitán. El capitán tropezó sobre un pie. El balón salió volando de sus brazos y se elevó por los aires. Apenas logró estabilizarse, pero la humillación había consumido su último ápice de razón, así que cargó contra Abel por segunda vez. Abel se resignó. Esto no iba a terminar limpiamente. Saltó ligeramente en el aire y atrapó el balón que caía con facilidad. Desde el aire gritó despreocupadamente: «El balón vuelve a ti». Pero le había aplicado sigilosamente un hechizo de mejora de material. El balón descendió con una fuerza asombrosa y se estrelló directamente en la cara del capitán. Un golpe sordo, y el capitán cayó al suelo con fuerza. El repentino giro de los acontecimientos atrajo al instante todas las miradas de la zona. Abel se dio cuenta de que se había dejado llevar una vez más. Mientras todos corrían hacia el capitán, Abel y Ted se escabulleron silenciosamente de la multitud. Continuaron visitando muchos otros clubes, pero seguían sin encontrar uno que les pareciera adecuado. Ted, por otro lado, era bienvenido en todas partes. Mientras Abel se encontraba completamente desinteresado en todos ellos, estaba a punto de rendirse cuando un estallido de cánticos apasionados llegó a sus oídos. Un grupo de personas con túnicas negras se había reunido en una esquina, clamando a viva voz por un mundo pacífico. Abel miró más de cerca. Lo que querían eliminar del mundo era la magia misma. Eso le pareció desconcertante. Si estaban en contra de la magia, ¿por qué venir a esta academia? Su líder levantó un puño y declaró que la era de la revolución había llegado. Abel volvió a mirar y se quedó helado. El que lideraba el grupo no era otro que Buzz, a quien no había visto en mucho tiempo. Sabía que Buzz estaba en la academia, pero nunca esperó encontrárselo así. Buzz no tenía buen aspecto, pero sus ojos eran terriblemente agudos. Una oleada de inquietud surgió en el interior de Abel. Llamó al estudiante de pelo verde para preguntar qué estaba pasando. El otro estudiante lo miró con sorpresa, como si hubiera preguntado algo que todo el mundo ya sabía. Explicó que era una organización radical antimagia. Predicaban la paz en apariencia, pero causaban no pocos problemas a la sociedad. Viendo que Abel estaba en la ignorancia, el tono del estudiante volvió a su habitual condescendencia. Se burló diciendo que era de esperarse. Ningún club de investigación querría aceptar a alguien con ojos inferiores. Abel no tenía interés en discutir. Se dio la vuelta para irse, pero el estudiante lo llamó, diciendo que tenía el lugar perfecto, el club ideal para alguien como él. Se detuvieron frente a un puesto tranquilo y desierto. Una chica de ojos azules estaba sentada sola bajo un dosel, leyendo en silencio. Todos los que pasaban lo evitaban como si estuviera prohibido. El estudiante de pelo verde la llamó la reina de hielo, Noel. Poseía una habilidad abrumadora, pero nunca hablaba con nadie. Dijo que en ese sentido, ella y Abel se parecían mucho. Ambos eran forasteros antipáticos. Quizás se llevarían bien. Con eso se dio la vuelta y se fue. Abel la observó con atención. Esos ojos azules eran en efecto la marca de la magia elemental de agua. Su magia era notablemente más fuerte que la de un estudiante promedio. El letrero del puesto decía Club de Investigación de Magia Antigua. Tenía un aire de misterio. Abel golpeó suavemente la mesa frente a ella. Noel finalmente levantó la vista y lo miró con fría indiferencia. Abel declaró sin rodeos que estaba interesado en la magia antigua y quería saber más. Noel no dijo nada más, simplemente cerró el grueso libro que tenía en las manos, luego colocó una caja de madera cuadrada sobre la mesa y le dijo que la abriera primero. Abel reconoció el objeto de inmediato. Era un circuito laberíntico, un misterioso dispositivo usado para probar la habilidad mediante el descifrado de runas complejas. Y este en particular, finamente hecho, muy probablemente había sido elaborado por sus propias manos. Sin decir otra palabra, pasó las yemas de sus dedos por la superficie de la caja y comenzó a analizar las runas. Su magia fluyó con precisión, guiada por su voluntad, a lo largo del único camino correcto. Con un suave clic, la tapa se abrió de golpe. Los ojos de Noel se abrieron de par en par al instante, su rostro reflejaba incredulidad. Abel dejó la caja con calma y le dijo que estaba abierta. Ella la tomó de vuelta y la examinó una y otra vez, sospechando que se había roto. Después de todo, la mayoría de la gente necesitaba al menos una hora para resolverlo. Abel no ofreció ninguna explicación y simplemente le recordó que había hecho una promesa. Noel lo estudió con una expresión complicada y finalmente cedió. Él siguió sus silenciosos pasos mientras entraban. Un letrero en la pared que decía prohibido el paso a estudiantes destacaba prominentemente. Él preguntó a dónde se dirigían. Noel señaló hacia adelante. Pero lo que había delante no era más que un frío muro de piedra. Ella extendió la mano y tomó un pequeño colgante de su cuello. Parecía un sello. Lo presionó contra un discreto relieve dorado tallado en la pared, y entonces una puerta oculta tomó forma silenciosamente en la piedra. Abel pasó a través después de ella. Un mundo devorado por libros se abrió ante él. Noel anunció suavemente que este era el club de investigación. Abel miró a su alrededor, cientos y cientos de volúmenes, una vista impresionante.
Preguntó dónde estaban los otros miembros y recibió una respuesta inesperada. Noel le dijo claramente que ella era actualmente la única miembro del club. Abel sospechó que la razón era el circuito laberíntico. Caminó hacia los estantes y comenzó a hojear al azar. Todo eran textos antiguos, claramente de hace muchísimos años. Preguntó cuál era el volumen más antiguo de la colección. Noel dijo con silencioso pesar que muchos textos mágicos habían sido quemados durante la gran calamidad. Abel guardó silencio. Fragmentos de la historia se unían en su mente. Hace 200 años, los sabios derrotaron al rey demonio, pero la paz fue desesperadamente corta. Impulsada por el hambre de territorio, la humanidad se sumió casi de inmediato en una guerra mucho más larga y brutal. 100 años de derramamiento de sangre, las vidas que se cobró superaron con creces cualquier cosa que el rey demonio hubiera arrebatado. El agotamiento y el sufrimiento se convirtieron en un profundo odio hacia la magia. Surgió un movimiento con el objetivo de borrar la magia del mundo por completo. Innumerables y preciosos tomos mágicos fueron reducidos a cenizas en las llamas, y descubrir los secretos de la magia antigua que una vez superó con creces lo que existía hoy. Ese era el propósito por el cual existía este club de investigación. Abel pensó que era una motivación notable. Sabía que en esta era, la mayoría de la gente ya ni siquiera podía percibir el declive de la magia. Haberlo reconocido y tomado acción ya era algo excepcional. Noel se sorprendió. Le preguntó por qué no se burlaba de ella como todos los demás. Después de todo, la mayoría pensaba que las herramientas mágicas eran simplemente más convenientes. Abel entendía profundamente esa frustración. En un entorno como este había elegido aferrarse y perseguir la magia antigua. Debió haber soportado una gran soledad y el peso de ser incomprendida. Así que le dijo con total sinceridad que nunca se burlaría de sus esfuerzos. Esas palabras removieron algo silenciosamente dentro de Noel. Le preguntó su nombre en voz baja, con un toque de timidez en su tono. Luego se presentó formalmente y le entregó una llave de la habitación. Lo invitó a volver mañana. Había algo que quería mostrarle. La tarde siguiente llegó rápidamente. Abel encontró a Ted dormido en la biblioteca. Sabiendo que había estado agotado por los clubes que lo perseguían durante días, no tuvo el corazón para despertarlo. Se fue solo, pero fue detenido en el pasillo por Alyssa. Le preguntó con algo de nerviosismo a qué club de investigación pensaba unirse. Cuando supo que aún no se había decidido, reunió su coraje y le extendió una invitación. Admitió que siempre había anhelado experimentar montar un dragón volador. Un hilo de nostalgia también se despertó en Abel. Desde que reencarnó, aún no había visto un dragón en esta era, así que aceptó ir con ella a echar un vistazo. Alyssa se iluminó de inmediato, le preguntó varias veces para asegurarse, y luego se fue saltando alegremente. Abel no pudo evitar pensar que ella realmente debería hacer más amigos. Después se dirigió al club de investigación de magia antigua, pero en la puerta sintió una presencia familiar. Era el profesor Emma Sen. Abel fue directo al grano y le preguntó qué estaba haciendo allí. Emma Sen sonrió y dijo que era el asesor académico del club. Luego agregó rápidamente que solo pasaba de vez en cuando. La sobreexplicación solo hizo que Abel sospechara más. Emma Sen le devolvió la pregunta y le preguntó para qué estaba él allí. Abel dijo que tenía un acuerdo previo con alguien. Emma Sen levantó una ceja. Su expresión tenía un matiz significativo. Dejó escapar con un aire de misterio que Noel era una genio recomendada personalmente por el director. En solo un año se le había concedido la exención de todas las clases estándar y estaba estudiando por su cuenta aquí porque la mayoría de los cursos de la facultad ya no satisfacían sus necesidades. Dicho esto, sugirió que Abel solicitara la misma exención. Abel se negó de inmediato. Reiteró que todo lo que quería era una vida escolar tranquila y sin incidentes. Pero la sonrisa de Emerson se desvaneció de repente y señaló la contradicción. Mientras Abel estuviera en contacto con Noel, una vida tranquila y sin incidentes nunca iba a ocurrir. Abel argumentó que simplemente estaba interesado en la colección de libros. Emerson insistió, señalando la inconsistencia en su comportamiento. Si de verdad anhelaba la calma, ¿por qué la magia antigua le interesaría en absoluto? Emma Sen se acercó lentamente, extendiendo la mano como para tocar la mejilla de Abel. Pero al final, solo le dio una palmada en el hombro. Su tono volvió a su ligereza habitual, y se dio la vuelta para irse con una sonrisa. Abel se quedó allí solo con una sensación decididamente extraña. Activó silenciosamente su ojo analítico. Una pequeña runa mágica apareció en su hombro, un dispositivo de escucha. Levantó la mano y la aplastó sin dudarlo ni un segundo. Emma Sen, donde quiera que estuviera, sonrió con complicidad, descubierto como era de esperar. Abel abrió la puerta y entró en el club de investigación. Noel leía en silencio. Cuando lo vio llegar, dejó el libro de inmediato. Dijo suavemente que había estado esperando con una franqueza extrañamente directa. Una vaga sensación de algo recorrió a Abel. ¿Era eso algo amistoso que decir? Mencionó el acuerdo y le preguntó qué quería mostrarle. Noel levantó una caja de madera con manos cuidadosas y deliberadas. De adentro sacó un libro antiguo, viejo y dañado. Abel pudo ver de un vistazo que estaba sellado bajo capas de poderosas runas. Noel dijo que su familia lo llamaba el Grimorio Prohibido.
Abel recordó lo que los libros de historia registraban, que este texto albergaba un poder capaz de sacudir el mundo. Durante la era de la Gran Calamidad, había sido la chispa que encendió el conflicto más de una vez. Le preguntó por qué le mostraba algo tan peligroso. Noel dijo que escuchó que él podría querer verlo, así que lo trajo. Abel reconoció el inmenso valor del libro y comenzó a formarse una nueva sospecha sobre su linaje. Noel deshizo los sellos, diciendo que era un tesoro que solo le mostraba a él. Abel se inclinó para examinarlo. Las páginas estaban grabadas con fórmulas mágicas extraordinariamente complejas. Incluso en su estado dañado, el nivel de artesanía era inconfundiblemente alto. Pasó las páginas rápidamente y la letra también le resultó extrañamente familiar, hasta que vio la inscripción. A mi querido camarada, Adona. Se quedó inmóvil. Una tormenta se desató en su interior. Le preguntó si este libro era una reliquia dejada por uno de sus antepasados. Noel asintió y dijo que su antepasado lo había recibido de un mago que respetaban profundamente. Ella le preguntó si podía entenderlo. Abel dio una respuesta modesta en apariencia. Por dentro se sentía de todo menos tranquilo porque este libro había sido escrito por su propia mano. Señaló las páginas y le dio una explicación aproximada de lo que estaba escrito. Mientras hablaba, observaba en silencio las reacciones en su rostro. La línea de su frente y sus ojos se superpusieron gradualmente con el rostro de hace mucho tiempo. Ahora estaba seguro. Noel era descendiente de Dodona, la heroína del agua. Noel escuchaba con total absorción. Un puro deleite se extendía por su rostro. Ella le rogó que le contara más secretos del libro, pero Abel ya tenía planes para el día siguiente. Vio una oportunidad y propuso un intercambio. Si ella le permitía usar esta sala de investigación, él volvería en su tiempo libre y continuaría leyendo el grimorio con ella. Noel aceptó los términos y sonrió con genuina felicidad. Al día siguiente, Abel y Alisa llegaron a los establos de dragones. Una sola voz les dio la bienvenida a todos con un toque teatral. Luego, una procesión de jóvenes elegantemente arreglados y con olor dulce entró detrás. Todos se quedaron helados. Este espectáculo frívolo como de ídolos que estaba ante ellos era aparentemente el legendario Club de Investigación de Monta de Dragones. Abel no podía relacionar a estas personas con dragones de ninguna manera. Cuidar de los dragones había sido una vez un trabajo agotador, que exigía una paciencia y una fuerza extraordinarias. Alisa parecía arrepentida. No tenía idea de que el club sería así. Una chica preguntó entonces qué diferenciaba a este club del de al lado. El veterano explicó alegremente que este era mucho más relajado, que se trataba de pasar un buen rato. Abel lo entendió de inmediato y sintió un pequeño destello de sorpresa junto a ello. En la era de la que venía, los dragones eran activos estratégicos preciosos y poderosos. Parecía que después de 200 años el mundo realmente se había vuelto próspero. El veterano anunció que montarían en parejas. Abel sintió de inmediato que algo andaba mal. Todas las chicas de la sala estaban siendo rodeadas con entusiasmo por los chicos. Un dolor de cabeza comenzó a formarse. Criaturas sagradas, siendo utilizadas como accesorios para ligar. El veterano caminó directamente hacia Alisa y la llamó por su nombre con cálido entusiasmo. Alisa se escondió rápidamente detrás de Abel diciendo que ya tenía pareja. La mirada del veterano se dirigió de inmediato a Abel, fría y disgustada. Se abrió paso entre los dos e invitó a Alisa a montar con él en su lugar. Pero Alisa se aferró al brazo de Abel e insistió en que quería ir con él. El veterano sonrió y la rechazó, diciendo que era demasiado peligroso tener a dos principiantes en el mismo dragón. Alisa se encontraba en una posición difícil, con los ojos llenos de una decepción conflictiva. Abel podía ver cuánto deseaba montar. Reprimió su propia incomodidad. Le dijo con consideración que no se preocupara por él, que fuera a disfrutar al máximo. Pero esa muestra de consideración enfadó a Alisa. Se dio la vuelta, aceptó la invitación del veterano con un resoplido y dejó de mirarlo. Abel se quedó genuinamente perplejo, incapaz de entender cómo había logrado molestarla. Al entrar en los establos de dragones, ese fuerte olor familiar lo golpeó de inmediato. El veterano mostró con orgullo su preciado dragón. Su enorme cuerpo era impresionante. Alisa jadeó con maravillado deleite. Era el dragón más grande que jamás había visto. Abel también estaba silenciosamente impresionado. Este dragón había sido criado magníficamente. En su tiempo, solo los de la más alta nobleza podían poseer una bestia de esta magnitud. Parecía que después de 200 años, la habilidad de la humanidad para criar dragones había crecido considerablemente. El veterano le dijo a Abel que su dragón estaba en la habitación del fondo, y luego se llevó a Alisa para disfrutar de su vuelo por el cielo. Alisa le echó un vistazo antes de seguirlo. Los otros visitantes también se fueron yendo poco a poco. Los establos de dragones quedaron en silencio, y Abel fue el único que quedó. Caminó solo hacia la parte más profunda del edificio, listo para encontrarse con el dragón que le habían asignado. Justo entonces, una voz detrás de él lo llamó con urgencia. La persona le advirtió que no se acercara a esa habitación bajo ninguna circunstancia, pues el dragón de adentro, Reinhardt, sentía un odio particular por los humanos. Un niño pequeño se disculpó por la brusquedad y se presentó como un cuidador novato que trabajaba allí. Abel dijo que estaba bien y que simplemente quería conocer al dragón rápidamente.
El chico abrió la puerta a una rendija y dijo que verlo en persona transmitiría el peligro mejor que las palabras. Abel vio un enorme dragón rojo con cicatrices alrededor de los ojos que irradiaba una autoridad arrogante. Una oleada de admiración surgió en él de inmediato. Era un dragón magnífico. El chico explicó que su nombre era Reinhardt y que tenía más de 100 años. Había sido un célebre dragón de carreras, pero tras la muerte de su cuidador, se negó a someterse a nadie. La mayoría abogaba por deshacerse de él, pero el chico se había opuesto firmemente, porque los dragones más jóvenes le tenían una gran reverencia, y su presencia ayudaba a mantener el establo estable. Abel lo entendió de inmediato. Los dragones solo respetaban a aquellos con verdadera fuerza. Para que un dragón tan anciano impusiera tal nivel de estima, su poder no debía ser subestimado. Quizás simplemente se había cansado de ser dirigido por quienes no eran dignos de él, y eligió ocultar su fuerza. Abel pronunció su nombre con una seriedad tranquila y extendió la mano, indicándole a Reinhardt que lo mirara. El chico se alarmó al verlo y corrió a detener lo que parecía un gesto suicida. Abel le dijo que se quedara quieto y no dijera nada. Reinhardt alzó su orgullosa cabeza, con los ojos brillando con una luz inquisitiva. Abel leyó la petición sin palabras en ellos y le preguntó si quería salir a volar. Reunió una esfera concentrada de magia pura en su palma y la extendió para que el gran dragón la viera. Reinhardt entrecerró los ojos y observó por un momento. Luego lentamente se agachó. Ese acto de sumisión dejó al chico completamente sin palabras. Abel dijo suavemente que podría considerar darle una oportunidad a la persona que tenía delante. Reinhardt miró al chico y por un instante su mirada pareció suavizarse. El chico, embargado por la emoción, preguntó urgentemente quién era Abel. Abel solo dijo que era un estudiante y que tomaría prestado a Reinhardt. En el valle varios dragones voladores llevaban a los estudiantes en un tranquilo vuelo. El estudiante de último año hizo que Alisa aterrizara en una tranquila franja de hierba. Al mirar hacia la capital real y la academia empequeñecidas muy abajo, Alisa quedó maravillada. Se encontró pensando que habría sido mucho mejor si Abel estuviera aquí a su lado. El estudiante de último año le entregó una taza de té con una sonrisa que ocultaba algo apenas disimulado. Alisa no sospechó nada. Le dio las gracias y bebió. Pero entonces el estudiante de último año la abrazó de repente por la espalda. Ella se sobresaltó y volcó la taza de té. Le exigió bruscamente saber qué creía que estaba haciendo y le dio una fuerte bofetada, con la furia ardiendo en su interior. Pero el estudiante de último año tuvo el descaro de darle la vuelta a la tortilla, afirmando que ella había venido con malas intenciones desde el principio. Luego usó un lenguaje soez para lanzar calumnias sobre su relación con Abel. La furia de Alisa estalló por completo. Convocó su magia lista para contraatacar, pero una violenta oleada de mareo la golpeó. Cayó impotente al suelo y comprendió al instante que el té había sido drogado. El estudiante de último año se jactó con aire de suficiencia de sus excelentes notas en estudios de pociones. La miró, incapaz de resistirse a nada, y dejó que una sonrisa de suficiencia cruzara su rostro. Alisa solo podía yacer allí mientras él se acercaba. En ese preciso momento, Abel ya surcaba los cielos del valle a lomos de Reinhardt. Examinó el valle de abajo, solo para descubrir que la mayoría de los estudiantes estaban absortos en sus propias actividades románticas. Su mirada recorrió una parcela de hierba y se detuvo en seco. El estudiante de último año se acercaba a Alisa, que yacía allí luchando sin fuerzas para resistirse. El rostro de Alisa estaba surcado de lágrimas mientras gritaba el nombre de Abel con todas sus fuerzas. El estudiante de último año se burló diciendo que el dragón que le había prestado a Abel era el más indomable de los establos. Escupió que un hombre con ojos inferiores probablemente ya habría caído y muerto. Alisa le gritó con cada gramo de rabia que le quedaba, llamándolo exactamente lo que era. El estudiante de último año le dijo que usara una voz más linda. Su mano se extendió sin dudarlo. La amenazó con que fuera una buena chica y obedeciera. El miedo se apoderó de ella por completo. Solo podía gritar el nombre de Abel una y otra vez. En ese preciso momento una mano agarró al estudiante de último año por el pelo. La voz de Abel era fría como el hielo, preguntando si esto era una violación del reglamento de la academia. Alisa lo miró, y las lágrimas que había estado conteniendo, el dolor y el terror persistente, finalmente brotaron. El estudiante de último año se soltó presa del pánico. Abel le dijo sin rodeos que lo que había hecho era una agresión. El estudiante de último año trató de salir del apuro con la labia, con el corazón martilleándole. Señaló a Alisa diciendo que ella también lo había querido. Pero Abel la defendió sin sombra de duda. Ella nunca se rebajaría a alguien como él. Esas palabras atravesaron la oscuridad como una cuchilla de luz, y sus lágrimas finalmente brotaron a raudales. Humillado y lívido, el estudiante de último año sacó su herramienta mágica y soltó una sarta de maldiciones. Gritó que los reduciría a ambos a cenizas. Un rayo de fuego abrasador vino rugiendo hacia ellos, pero la ancha ala de Reinhardt lo desvió sin esfuerzo. Abel saltó ligeramente hacia arriba, reforzando a Reinhardt con un hechizo de mejora defensiva. Reinhardt se llenó de energía, y un solo batir de sus alas destrozó cada ataque de una sola vez.
Abel aterrizó detrás del estudiante de último año como un fantasma. El estudiante de último año se giró en pánico, pero su mano ya estaba atrapada en el férreo agarre de Abel. Siguió un breve encantamiento. Las runas a lo largo del cañón de la herramienta mágica se oscurecieron y se apagaron. El estudiante de último año apretó el gatillo inútilmente. Entonces, en una furia desesperada, llamó a su propio dragón volador y le ordenó que atacara. El dragón llamado Luz Sagrada dudó un momento antes de elevarse a regañadientes. Justo cuando se preparaba para lanzarse en picado, Reinhardt bajó una pata masiva con un pisotón atronador. Una autoridad invisible de dragón se extendió desde él, congelando tanto al estudiante de último año como a su dragón en su sitio. Luego vino una vista aún más asombrosa. Reinhardt se movió por su propia voluntad, extendiendo sus enormes alas. Las envolvió protectoramente alrededor de Abel, manteniéndolo cerca debajo de ellas. La advertencia y la majestuosidad de su mirada despojaron a Luz Sagrada de toda voluntad de luchar. El dragón incluso se volvió contra su propio objetivo y agarró a su propio amo, que gritaba presa del pánico. Despegó sin mirar atrás, huyendo del cielo por completo sin importar los gritos frenéticos del estudiante de último año. El peligro pasó. Alyssa ya no pudo contenerse y se arrojó a los brazos de Abel. En el camino de vuelta se sentó en la espalda de Reinhardt y dejó que una sonrisa volviera a su rostro. Abel suspiró aliviado en silencio, contento de que los horribles recuerdos no hubieran echado raíces en ella. Aprovechó la oportunidad para mirar a su alrededor y comprobar si quedaba algún otro indeseable por allí abajo. Entonces Alyssa le gritó de repente al oído, deseando que el tiempo se detuviera justo aquí. Pero la mente de Abel divagaba por otro lado, contemplando genuinamente la magia del tiempo. Mientras Alyssa, apoyada en su hombro, ya se estaba quedando dormida, murmuró algo sin pensar, que él era realmente guapo. Abel no lo entendió y le pidió que lo repitiera, solo para encontrarse con su silencio avergonzado, y Reinhardt los llevó adelante, deslizándose suavemente a través de la dorada luz del atardecer.